Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Divinity Original Sin 2. Bueno, vamos a continuar, gente, que hemos acabado ya el acto 1 y estamos en el comienzo del acto 2. Comenzamos ya con el Lady Venganza. Hemos estado ahí recorriendo todo el barco. Es que es un barco viviente donde tuvimos que, pues eso, que seguir hablar con él, pues a modo de una canción, la carta, ¿vale? Porque supuestamente Dalis la martillo la tenía al barco encantado para que solo respondiese a su favor, ¿no? El barco fue creado, la madera fue talada por los maestres, ¿vale? Unos árboles ancestrales élficos, ya sabéis que los árboles están vivos, ¿no? Los árboles élficos. Y bueno, que al final conseguimos hacernos con el control, todo guay, amiguitos de Lady Venganza. Encontramos a Tarquin también. Bueno, no lo voy a hacer en español. Tarquin, no, Tarquin, ¿no? Y nada, pues eso, que ahora pues estamos con las misiones así. Hemos perdido una, gente, de estas, de las 4 reliquias. No lo sabía. Hemos perdido esta del Zapor, tío. Pero es que volver para atrás es un suicidio de tiempo y de combate, así que le den por culo. Aparte, estos son extras, da igual. Esto es para hacerte las esto, a ver si lo digo, gente. Armaduras, ¿vale? Hemos perdido esta que era la del pirata, creo, tío, sí. Esta. No, bueno, esta no, esta, mejor dicho. Vale, el poderoso despertar. Malody nos envió a Maderiva en busca de Siva, la magistra de los buscadores. Ahí os tenemos que ir, ¿vale? Ella nos dirá qué hacer ahora. Estamos ya en Maderiva, en Driftwood, en inglés. Tenemos que buscar el pueblo de Sagila todavía, ¿vale? Y la misión de los compañeros. El príncipe rojo va buscando a Bramos el errante. Lo está esperando por ahí. Ifan, arribamos a la costa de la Parca. Ifan quiere entregar el contrato de los lobos solitarios. Y lo sé. El pasajero de oro se hizo con el control. Bueno, esto es lo de Sagila. Ya veremos a ver cómo acaba esto. Pues nada, a explorar, ¿es la gente? Vamos aquí. Tenemos varios sitios. Aquí tenemos uno que es la excavación de Modus. Aquí la casa de la magistra, que es la principal. Y luego tendríamos la fosa negras. Vamos a la principal y no nos demoremos. Porque ahí vamos a llegar al pueblo. El pueblo también hay misiones, historias. Y todas esas cosas, gente. Así que vamos para allá. Y ya iremos explorando pues toda la zona, ¿no? Mira, aquí hay un viaje rápido. Recuerdo que aquí por la costa había una misión de una lámpara mágica, gente. No sé si está por aquí, tío. Vale, está todo bien. Micro, sonido, sí, ¿no? No. Falta una cosa. Vale. Que yo me estaba enrollando y se me ha olvidado entrar. Hostia, menos mal. Menos mal. Estamos en el principio. Vale. Entonces no habéis visto muy bien, pues, cuando he puesto esto, ¿no? Pues no. Vale. Bueno, esto. 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 Y esto. Hemos perdido. Está diciendo que hemos perdido esta, ¿vale? A las 4 reliquias de Riglón. Esta. Pues eso. Bueno, me habéis escuchado, así que nos hemos puesto al día. Se me había olvidado quitar mi careto gigante. Aquí había un niño. Vale, vamos a hablar con él. Vamos, cogemos la misión, porque está aquí al lado. Ya sé de qué va la misión. Vale, tenemos que llegar al otro sitio. Al otro lado. Varying through it. Vale.
¿Qué hace aquí fuera solo? Cruzar el río en busca de la madre del chico. Si no podemos cruzar, ¿no? A screech like metal dragging on stone grinds from across the river. You have to help her, please. You can't see her. She's in the house, and those things are all around. Sí, hay vacos de esos. ¿De dónde han salido esos vacos? A fight. Some dwarves attacked some magisters, and there were sorcerers too. Ahora que empiezan a entrar en juego los enanos. Those void things. Enanitos. They killed everyone, and my mom got them to chase her, and she went across the bridge, and then she raised the bridge, and she told me to run, and now she's stuck over there with them. Vale, decirle que unos pocos guijarros no bastarán para detener a los vacos. Decirle que su madre actuó de esa forma para protegerlo. Debería buscar refugio tal como ella le pidió. Not without Ma. Family doesn't just leave each other. Bien dicho, muchacho. Decirle que no se preocupe, ayudarás a su madre. You will. No pasarán, se llama la misión. Dile que harás todo lo que puedas. Maybe you can cross the river then. Ma lifted the bridge, but there's got to be another way, right? Para otro camino. Me acuerdo que aquí había caminos que están cerrados por los trolls. Pero como tenemos bastante persuasión, a lo mejor no hace falta matarlos. O pagarles o algo de eso. Decirle que si hay alguna forma la encontrarás y si no la hay, inventaré una. His gaze shoots to the ground. He grabs a small flat pebble and chucks it across the river. Again, it lands in the water below, well before reaching the other side of the cliffs. I'll keep distracting him. Vale. Al notar que los vagos no parecen percibir su presencia, le dices que no deje de hacer lo que está haciendo. Insistir que vuelva a la ciudad. Le dirás a su madre que vaya allí directamente cuando esté a salvo. No way. Ma didn't leave me. Ah, que se queda aquí. He performs a divine order salute. Now go out, Ma. Vale, ya tenemos una misión nueva. Ay. Come on. Aquí con teletransporte creo que no podía llegar de ningún modo. A ver, puedo probar. Looky here, bugs. No puedes, ¿no? No, el juego te obliga. Puedo ir a la barca. Ah, mira, a la barca sí que puedo. Y luego entras por aquí. No sé si puedo hacer esto ya. De todas maneras, estos son nivel 9. Hacían bastante daño estos hijos de puta. No me acuerdo si puedo pasar. Creo que no. Creo que por aquí no puedes entrar. Nah, esto lo hacemos bien. Cuando toque y ya está. Vamos, no nos complicamos la vida. Vámonos de aquí. Primero por la misión principal, porque nos van a ayudar con lo de la fuente y todo el rollo también. Y luego ya vamos viendo. Aquí había otra cosa, que era lo de... la carreta esta de los enanos. What the fuck? I remember one just like this picking me up. Could have been a shipment to Fort Joy. What happened here? Vale, es que no tenemos todavía la visión espiritual. Yo pensaba que me la iban a dar, pero no me la han dado. Gente. Ah, vale, aquí hay... Vale, que no hace... ¿Quién está gritando por ahí detrás, tío? Es que aquí puedes hablar hasta con el espíritu del toro, ¿sabes? Te lo juro, ¿eh? No es broma. ¿Qué está pasando por aquí, tío? ¿Quién es esta? Vamos a ayudarla, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Asqueroso. ¿La mató?
Ah, pero se ha ido. Es una trampa. ¿No? Vivir muerto. Vaya recibimiento, ¿eh? ¡Hala! 6 gusanitos. ¿Eh? Camino bloqueado. Este no. Voy a probar el salto este de Mortal Kombat. Ok. 2000 puntos de experiencia que te dan estos, tío. Grande. Mira, aquí hay fuente por todos lados, ¿no? Ojo, ¿eh? Ojito. Vale. Ah, está fácil, gente. Vale. Lo sé. Revientamos, ¿eh? Joder. Dios. Toma. Pues también el punto necesitamos todavía. Vale, solo quedan los que están aquí en este lado. Pues nada, yo para acá. Worms take you. Bien. No se parten el culo cuando hacen un crítico, tío. Acabo. Se acabó. Ese sí que lleva cositas. Vale. Vamos a irnos porque creo que me voy a ir otra vez a la sala de los ecos, me parece, después de hablar con la principal, con la magistra y tal. Y cuando pase eso... Espérate, que aquí habíamos visto que había... De esto de la fuente, o lo flipa yo, gente. Ahora el reflejo de la sangre, tío. Es el reflejo de la sangre, ¿no? Sí, es el reflejo. O la... no sé. O la ha cogido bien. No hay ido. Voy a hablar con la enana para activar la misión esta. White as driftwood salt, the dwarf flinches at your approach, yet she holds a short, clean blade aloft. Her fierce stance can't hide the trembling of her fingers. Back! Back! Magister, I'll kill you, just like the rest of them. Vale, levantar las manos y pedirle que se calme. No estás con los maestros, sino más bien al contrario. Mirar la carnicería que hay a tu alrededor, decirle que dudas que su cuchillo pueda hacer todo eso, blandir tu propia arma. Bueno, a ver, estamos también contra los maestros. She slumps, all bravado draining from her.
No, 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 no. I've never seen anything like those beasts before. Are they gone? Quiero poner bien el teclado. Decir que ciertamente parece que todo el mundo se ha ido de una manera u otra. ¿Bestias se refiere a los vacuos? Those? Yes. Worst ones I've ever seen. Ripped through the magisters. The dwarves. Dead. 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 And the sorcerers. Sorcerers. Gone. ¿Qué ha sido de los hechiceros de la fuente? Her eyes stare vacantly into the distance, glassy as marbles. It's not cold, yet her shivering is relentless. I don't know. I don't know. Old Duna's beard. Lohar. My boss Lohar will want to know what happened to them, but I can't remember. Preguntarle qué hacía aquí para su jefe Lohar. Helping sorcerers. We thought we could help them against the magisters, but... Vale, arquear una ceja. ¿No recuerda lo que les pasó a los hechiceros de la fuente? No, I don't know. I don't know. Vamos, darle una sacudida y exigirle que revele lo que sabe, cojones. Oh, Seven Sympathy. I saw those things dragging the sorcerers along the cliffs towards the wreckers' caves. Clásico de los saqueadores. No more. It's gone. She flinches at the slightest rustle of wind through the long grass. Terror in her eyes, she stumbles away from you. Vale, se va. Una llave. ¿Hay algo por aquí para abrir? Aquí sí que hay fuente, ¿veis? ¿Hay algún cofre por aquí? Aquí. Menuda hacha, ¿no? Hola. Por aquí no sé si voy bien. Sí, puedes entrar por este puentecito de aquí, creo. Sí, vamos bien, vamos bien. Es por aquí. La otra lleva la runa puesta y todo, ¿eh? Bueno, pero es que esta te da de todo. Ah, es único. La Hannah Lechet. Aparte 190% de daño crítico, tiene la probabilidad de crítico un 10%. 2 de fuerza igual que la otra. 1 más de constitución. A 2 manos, o sea que metemos más daño todavía. Hidrosofista. Aplica enfriado durante un turno. Y 25%. Hostia, esto es Dios. Vale, pues la runa esta. La quito de aquí. Porque esta no puede llevar runa. Y me la voy a poner aquí. Para tener más defensa. Si me deja. Me parece correcto. Y esta le van a dar por culo. Viendo la otra, esta para venderla. Fíjate, si la veo ahí para venderla. Pues, ahí la mercancía. Mercancía. Ah, no tenemos nada. ¿No tenemos nada de mercancía? ¿Cero? ¿Solo tengo esto? Pues sí que será. Vale. Let's go. Espérate. Quiero estar cómodo, tío, y no estoy cómodo, joder.
Yo soy muy difícil con el ratón y teclado, gente. Vale, ahí creo que... Aquí creo que estoy más o menos bien. Vale. A scruffy kid bounds up and stands before you, hands on hips. He stares at your face, doubt screwing up his features. You been missed. Hostias, nos ha reconocido. Y no... Permanecer en silencio absoluto. Preguntar quién quiere saberlo. Forajido. Yep, that's just what he said you'd say, Ifan. Righto, got a message for you. 10. Un mensaje para ti. Chap called Baron Levere wants to see you. Baron Levere, que quiere ver. First floor. En la taberna del Toro Negro, vale, eso está cerca de la magistra. The kid shoves his hands in his pockets and ambles off, whistling an off-key tune. Vale. Aquí estaba la misión de los pollos estos. Pequeño Grimlet. Fruncir el ceño, normalmente eres capaz de hablar con los animales. Dar la misma respuesta. Vale, pero había una que podía hablar. ¿Esta? No sé. ¿Y si están quietos? ¿Loreta? ¿Loreta? Eggy, eggy, gone, gone. Baby eggy gone for good. Bebé huevito para siempre no está. Help, help. Inventario de pollos. Preguntar qué puedes hacer para ayudarla. March sabe. March lo vio. March. March. Ah, mira, Alita. Alita de combate. No están los huevos. ¿Pero qué ha pasado con los huevos? March la Grande lo vio. March la Grande te lo contará todo. ¿Dónde está esa tía? Bueno, a ver. Alita, Greenle, Loreta. ¿Ha dicho Loreta? No, ha dicho March, ¿no? Pequeño tip, no habla con él tampoco. Roba huevos. ¿Qué cree que hemos sido nosotros? Decirle que no eres un ladrón. Vale, March. Alita. Joder, vale, que hay para estar quietas. Loreta. If. Grimle. Vale, es que me he confundido con Sir Lora. ¿Y dónde está esta, tío? Voy a coger el tarro de miel este. Esto era para craftearte comida y tal. ¿Tenemos recetas de comida? Esto no sé para qué sirve, para qué te lo ponen, porque puedes hacerlo todo desde el menú. No te hace falta ir... Es una cosa que yo no entendí nunca. Lo ideal sería, ya que es tan bueno el RPG, lo ideal es que encontrases estos sitios para craftearte lo que tú quieras. Pero no, desde el menú lo puedes hacer todo. No necesitas nada. Aquí se supone que es para hacer comida. ¿Vale? Y tenemos crema de patata y gachas. No sé. A ver, crea algo. Pues crea. Y unas gachas, créalas también, venga. Hala. Salsa de tomate, tío. Oh. Voy a ver las pociones y esas cosas, gente. O flechas, podemos crear flechas y todo, ¿eh? Pues yo tengo la eléctrica, tío. Granadas, armaduras. La máscara del buitre, loco. Es un set, tío, el set del buitre. Runas.
Grimorio. Vale, voy a crear uno de estos. Vienen bien. De esto solo tenía uno, tío. Potencia de vida, tío. Y estos de agua solo tengo uno. Me lo guardo para luego. Vale, no encuentro a la... No me acuerdo ni quién me ha dicho. Loretta no era, era March Simpson. ¿Y dónde está March, tío? Vale, esta es la entrada al pueblo. Letrina. Esta. Vale, pues no sé dónde está March, tío. Huevos podridos. Así está arriba. No, no lo veo. No me acuerdo de la misión, gente. Vamos más para adelante. A lo mejor la encontramos más adelante. No sé. Vale, antes de entrar. Aquí creo que había que hacer algo. Aquí estaba el patíbulo. Donde ahorca la peña. Me siento el juego de memoria, tú. Aquí arriba. Y aquí abajo. ¿Qué es? Huevos perdidos. Ojo que es por aquí. ¿Vale? Vamos a ver lo de los huevos. Vale, pero estos huevos... ¿Qué cojones son? ¿Están aquí dentro? Bueno, esto... Había que romperlo antes de que te atacasen las mierdas estas, ¿eh? A ver. Bueno, ya la ha liado. Ya la ha liado. Ya la ha liado. Estos bichos son muy cabrones, ¿eh? Hijo de perra. Mira que este me ha dado. Vale. No llego. Vale. ¿Me ha metido? Ácido. Hijo de puta. Vale, son muy débiles. Eso es bueno. Eso es bueno, gente. Vale. Vale, principito. A la mierda, qué rápido. Vamos muy bien, tío, de nivel, ¿eh? Y armaduras y armas y habilidades, todo. Bastante bien, ¿eh? Yo creo que me interesa más matar a los bichos que perder tiempo con esto. Da igual. No. Otro. Sí, porque tarda más en romperlo que en matar al bicho.
Tal cual, ¿eh? Pa, 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 pa. Ahí estaría. Pasa por la fuente. Eso es, campeón. Vale, el grandullón. Puede ser. ¿El grandullón no tenía nada? No me lo creo. ¿Seguro? ¿Era esto? Sí, sí. No hay nada. Vale, los huevos están aquí más adelante, ¿no? ¿Qué es esto? Quirico. Era este, Quirico, gente. Quirico. Vale, pero ¿dónde está March, tío? ¿Está March? Loco. A ver. Y a ver si es la rata. Imagina, que se llama March, la rata. Vamos a hablar con Loretta mismo, ¿no? No sé con quién hablar. Espera. Eggs? Find eggs? Did? Decirle que has encontrado los huevos, pero que se han transformado en vacuos. Gone? Eggs? Eggy babies? All Enseñar el huevo que has salvado. Marge's egg? Margie? Eggy? Eggy baby? Huevita de Margie. Marge? ¿Ahora qué hago? Ah, es que del huevo ese creo que luego... No sé si eclosionaba o no me acuerdo de esto. No me acuerdo bien, ¿eh? ¿Dónde está el huevito? ¿Dónde está el huevo? No sé dónde está, gente. Ordenar por fecha de recogida. Aquí está el huevo. Esto es desconocido. Consumir, soltar. Bueno, nos lo llevamos. Ordenar por tipo. Vale. Vamos para adelante. A ver la misión que dice. ¿No dice nada? Ah, vale, que estoy aquí, coño. La caravana destrozada, investiga Alojar. Inventario de pollos. Recogemos el huevo que no parecía estar afectado. La del chaval y la madre y un poderoso despertar. Vale. Patíbulo. I did not kill Alexander, you stupid ape. Release me! Ah, que estaba aquí Siva, coño. Ah, hostia, no me acordaba. Yo me acordaba que había algo que hacer aquí en el patíbulo, pero no me acordaba que estaba ella aquí. ¿Hay que hablar con el verdugo o con ella? Voy a hablar con ella. The lizard hangs from the gibbet, her face De blooded and Meister. her scales discolored. Her eyes are closed, but her tongue flickers as you approach. La lagarta cuelga con la cara ensangrentada y las escamas descoloridas. Tiene los ojos cerrados, pero su lengua se sacude al acercarte.
Welcome to Driftwood, Godwoken. One bloody eye cracks open, glittering gold appearing from beneath the swollen lid. Chased you all the way here from Fort Joy, did they? Very well then, cut me down. There is work to be done. Or indeed you could stand there gawping as if you were a cow ordered to dance a reel. It is a masterful performance. I would applaud it, but well. Susurrar que Malody dijo que podría entrenarte. ¿Es eso cierto? Asegurarte que la vas a liberar, pero decirle que tienes curiosidad. ¿Cómo has sabido que eras un ungido? Oh, te va a desatarla. Hablas luego. Be quick about it before the Magister realizes their prize catch is about to slip through the net. Esperarte un momento, todavía no quieres atraer la atención de la maestra. Rozar rápidamente sus ataduras y ayudarla a bajar. Excellent. Now if you'd be so kind as to gut that startled-looking Magister, it would be much appreciated. I must secure my home before they do any more damage. Vale. Ya. Puta. Ya ha matado al pueblo. Ha matado el puto pueblo. Me cago en todo. Hostias. Tiene vida el cabrón esta. Pensaba que solo habían dos. Vale, lo sé. Vale, a este que no tiene armadura mágica. Vale. Príncipe rojo. Ahora eso de ahí. Vale. Bombardeo. Jeje. Luego. Buen camino bloqueado, machote. ¿Cómo puedes decir que está el camino bloqueado? Por la... Sí, está bloqueado por un taburete, gente, no me puedo creer. Te lo puedo creer. Si tiro de esta... Esta sí que le da, ¿no? No, le ha dado el puto taburete, ¿a que sí? Me voy a cagar en... ¡Puta madre! Hostia, el perro. ¡Hala! Venga. La vida a tope. Pues sí que estamos bien. Hay aliada que me han hecho aquí todos. Me han hecho una aliada tremenda estos, ¿eh? Vale, ponte esto y luego te recarga la fuente. Ah, podía usar esto de purificar. Me había olvidado. I'll yield to none. Tengo que poner aquí arriba también yo, ¿eh? Ah, vale, que destroza ahí, fan, tío. Está destrozado ya, Ahí en medio. A ver si lo derribo para que no dispare de nuevo. Bien. Toma, Ifan. No te mueras. Aguanta, que ahora se tiene que curar ahora. Por la mierda esta. Ah, pero te da armadura física y mágica. No salud no te da, tío. Esto.
Vale, pues cúrate, tío, porque si no te vas a la mierda. Eso es. Retirada estratégica. ¿Ves? Y ahora le metemos esto mismo. El perro. Vamos, matón. Voy a subir aquí, me voy a resbalar. Lo veo venir, gente, lo veo venir. Lo veo venir. Vamos a ver cómo puedo hacer esto. No lo veo. Va, pégale desde ahí. Vamos por culo. No puedo pegar desde abajo. Bien. ¿Eh? Vale, ya se ha levantado este cabrón. No lo puedo tumbar. Bueno, incapacito. Tullido. Vamos a ver. El perrito. Venga. Uno menos. ¿Me manda experiencia? Hostias. Ahora. Vale, se ve que el perro no da experiencia, no sé, no entiendo. A ver si aguantamos. O sea que este tiene toda la barrera también. O sea, el pergamino, tío. Que le quitamos cosillas. Quitamos vida. Ahí está. Que si no, luego total no uso los pergaminos. No me mates, ¿eh? No me mates. Vale. A uno de vida lo dejas, ¿en serio? Venga, mata a este cabronazo ya de una puta vez, tío. Dios. ¿Quién queda, tío? Ese está vivo, coño. No, no está vivo. ¿Quién queda? Ah, está aquí detrás, coño. No lo veía, tú. No te veía, mamonazo. Vale. No te conmociones. Aguanta. Aunque me coma la armadura, me da igual. Vale. No puedo. ¿Llego?
Porque no tengo... Ah, lo ha petrificado. Si no lo he tocado, ¿no? Ah, lo he tocado al llegar yo. Lo tocas y ya lo conviertes en piedra. ¿No lo tenía que dar yo? No entendí yo esto. No se supone que tengo que usar esto, ¿no? A ver, espérate. No dice nada de que los petrificas, ¿eh? Ahora se supone que los tendría que petrificar. Voy a darle otra vez. A ver. Dios. Medusa al poder, loco. Joder. Esta es un pelín mejor todavía, ¿no? A ver. Más cara y todo. Ah, tiene 20% de probabilidad de crítico, gente, esta. Vale. Cambiamos contienda por constitución. A 2 manos. Hidrosofista no me vale para nada. Enfriado y hendidura. Esta tiene congelado. 10% de probabilidad. Tullido 20% de probabilidad. Enfriado 10% de probabilidad. Yes. A ver, pero tiene un 20% de probabilidad de crítico esto, ¿eh? Eso es mucho, tío. En este juego, ¿eh? Equipar. Y esta, pues me la guardo. Y no digo que no la voy a meter a mercancía. Maestro lagarto muerto, pobrecillo. Bueno, es un maestro. Ven por culo. Vale. Vale, ¿dónde está? Esta se ha ido ya, ¿no? A su casa, ¿verdad? ¿O no? A ver. Let's go. Por aquí. Get yourself in check, boy. I won't have you running off like Millicent and Tully. You'll just end up sliding down some Voidwoken's gross gullet, piece by piece. The older-looking Magister notices your presence. He wipes his grubby hands downward across his greaves, as if to wipe away the grime, but instead smears more dirt onto them. Halt! What word do you bring? Decir que traes malas noticias. Maestros y enanos muertos en el ataque a una caravana a las afueras del pueblo. Decir que no traes noticias, que solo estás de paso. Preguntarle qué noticias le interesa. Bueno, voy a decirle las malas noticias. His face goes pale, and his eyes open wide. The Magister that greeted you remains stiff, as if enduring a harsh wind. The Voidwoken come. Hush, Fader. You may pass, traveller. Dare say you'll be aching to leave before long anyway. But before you do, find Raymond, the White Magister. He'll want to know what you've seen. Be quick, mind. He's set to sail any moment. He nods his head in the direction of the bridge, but offers no other instructions. As long as you stay put, you'll be safe. Are you sure? Them sorcerers from the caravan? They'd be daft to come back. As long as the next Maderiva. Last time I was here, I summoned my wolf right in the tavern. All hell broke Ah, porque loose. todo esto es el ojo de la Good parca, ¿no? times. Good times. Esto de la parca. Wonder if they'll remember me.
Mira, un petate necesitaba, por ejemplo, el príncipe. No tenía. Este tiene petate. Sí. Esta tiene petate. No. Sí. Vale, tenemos todos petates ya por fin. Vente. Martillo de reparación. Para que ir para acá. Esto es el mercado. ¿Vale? Ahora iremos al mercado. ¿Qué compras? No, bueno, no. Vamos ya, porque creo que... No sé si había algún combate. Ya prepararme primero. Y aquí hay un punto de ruta. El mendigo ocioso. Sobras. Una manera para un perro enfermo. Vale, preguntarle qué le pasa al perro. Darle limosna, negar con la cabeza y guardarte tu oro para ti. ¿Qué le pasa? ¿Puedes acariciar al perro? Es que ya la misión me la sé ya. Me voy. Voy a ver al perro. Voy a hablar con Ifan, que puede hablar con el perro. ¿Qué pasa aquí? Cuando los ojos de la maestra se posan en ti, se abren hasta casi salirse de sus órbitas. Un dedo tembloroso surge de su voluminosa túnica y te señala directamente. De su otra mano prenden unas esposas. Ifan Ben Mesd is our living breeze. I don't know how you got free, but it'll be back to the joy with you and no mistake. Miguel Confusión, ¿quién? ¿Ifobimaza? ¿Cómo has dicho? Hacer tintinear una doctora monedas y guiñar un ojo. Bueno, ¿quién? One eye squints. The other bulges out even further, as if to compensate. Oh, it's you, all right. It's definitely you. Joder, no voy a poder persuadirlo, ¿eh? Pericia, guiñarle un ojo y decir que está claro que quiere encerrarte y tenerte solo para ella. Mierda. Your little tricks won't work on me, Ben Mesd. Bueno, vamos a intentar sobornarla. She considers your offer. Lo piensa. How much? Un montón de oro, 100 pavos. 100 pavos, gente. Tenemos pasta. No me fío. Es que no quiero... 100 pavos. So much. You have to be hiding something, and I'm sure Dallas will be well able cabrona. to find out what that something is. ¿En serio? Now, come on. Back into a cage where you belong. Permitir que te detengan, resistir esta detención, persuadir con pericia. Persuadir con pericia. Joder, macho. Your little tricks won't work on me, Ben Mesd. Ofrecer suficiente oro como para un soborno sencillo. Vale. The Magister grabs the coin and looks around shiftily, then turns back to you. Get out of here. And don't let me catch you again. Tira por ahí, cojones. Es que si no tenemos que ir a rescatarlo, ¿sabes? De todas maneras, vamos a ir a las mazmorras de ahí de los maestros, pero... a investigar. Pero bueno. Voy a hablar con el perrito. The dog lies there quietly, clearly in great pain. What are you looking at? I'm sick here. Get lost. ¿Qué te pasa? Got a pain in the neck. Got a bad pain in the neck. Poner la mano al cuello. It flinches. A low, threatening growl builds. Meteré la mano bajo el collar tachonado. Under the collar, you find the sharpened points of metal rivets, gouging the poor dog's skin. The dog bares its teeth at you. Decirle al perro que puedes curarle el dolor, pero que tiene que confiar en ti. The dog gives you a long, hard stare, but does not bite you. Volver el collar del revés. The dog goes to bite your hand, and then realizes the pain is gone. Hey, I feel okay. Thanks, man. Think I'll wander off now. Decirle al perro que es costumbre hacer un pago, preguntarle quién le puso el collar. ¿Quién te puso el collar? Master did. Preguntarle al perro si sabe lo que eso significa. Decirle al perro que es costumbre de darle al perro una palmadita amistosa en la cabeza y darle la vuelta. Bueno, sabe lo que eso significa. Wait a
Sí, te lo hizo tú, vamos, sí. Para ganar pasta, el hijo puta este de aquí, mendigo asqueroso. Excuse me a minute. I'm gonna go now, but first I have a thing I need to do. Vete a pedir la puerta de la iglesia, cabrón. No seas a un pobre animal. He turns to his master. You bad man, you. Uf. Va a salir igual. Hala, hasta luego. ¿Qué pasa, campeón? Mencionar cuidar de pinchos del perro, decirle que es cruel. God damn it. That was my livelihood. Penny for a grieving beggar. Decirle que contarás a la gente lo que le hizo. Lo que hizo. You wouldn't do that, would you? Oh, yes. You would do that, wouldn't you? Haría la vista gorda a cambio de una moneda. No, no voy a pedir dinero porque está pobre. Decirle que quieres parte, que te quedas con la mitad de sus ganancias. Decirle que quieres todas sus ganancias. Y que dé gracias porque sea eso todo lo que le pides. A ver. Se ha terminado la misión, ¿no? Sí. El castigo me parece aprovecharme yo. No sé. Es un mendigo, tampoco lo voy a dejar tieso. Que se vaya. Yo lo que diría es que se fuese de aquí. Vale. Vamos a ver a esta gente de aquí. Well met, friend. Interested in driftwoods farm? Vale. You look down at the cart and see fish with flaking scales, tumors, and, in one case, 3 heads. Vale. A ver qué tienes. Pescado nada más. Solo estoy mirando. Mirar es gratis, vale. Ahora me has ofrecido otra cosa, ¿no? Ah, vale, es lo que le he vendido, soy gilipollas. Vale. Pescado. Vale, estos son escudos y armas, ¿no? Vale, queremos comerciar. Gotta stick with your own in times of trouble, right? War is hell, my friend, but it's very good for business. Good luck to you. Está buenísima, gente. Esta es de fuente. 1600 pavos, esta la tengo que pillar. Pero estilo balístico. Este tenía bonificación por cada 5%. No, por cada metro, un 5%. Qué daño, tío. Está muy bueno, tío. Esta para la saca también. Da igual lo que cueste, gente. El reactivo. Y esta es de protección, gente. Esta está bien. Chaval, que son 1000 pavos, ¿eh? Está muy caro, ¿no? Te haces un círculo, entonces el que se acerque a ti, pues le metes. Sin gastar disparos tuyos de PA. Colmillo del tirador. Porque no tengo nada de descuento. ¿Tengo descuento, tío? 19%, tío. Me parece muy pobre esto, ¿no? El descuento este que tiene, cabrón. Joder. Creo que las venden muy caras, ¿no? Bueno, no vende caras las que tiene que vender caras, la verdad.
Vale, este arquito mola. Pasa que es de veneno. Aplica envenenado durante un turno. Pero el otro tiene 2 de pericia. La 2 de pericia me ayuda a meter más daño, ¿eh? No sé qué hacer. Este es épico. La pericia, iniciativa y precisión. Este arco, gente. Fíjate de veneno. Oh, no sé qué decir. Me gusta más este, es más sencillo. Daño físico puro. A ver... Bueno, el escudo este ya va subiendo, ¿eh? Pero este es único. 2000 pavos vale esto. Nada. Escudos es que te puedes encontrar por ahí más adelante. De hecho, hay sitios donde encontrar los mejores escudos del juego. Que no me acuerdo dónde estaban, pero bueno. Porque te puedes pillar uno patata que sea un poco mejor que el tuyo, porque total, el tiro de escudo va con la armadura física del escudo. Y este, por ejemplo, tiene 83, por ejemplo, ¿veis? 493. Iremos encontrando alguno por ahí. Vale, pero esto todo no lo voy a pillar, ¿eh? Esto es mucha pasta, tío. Muchísima pasta tenemos aquí, ¿eh? Va, voy a guardarme este para más adelante. La tocha. Porque este lo vamos a usar mucho más. Hay un truco que tú le puedes donar cosas en vez, pero bueno, pierdes el dinero. Pero bueno, a veces que donando ciertas cosas te van a subir la actitud. Y luego te hacen más descuento todavía. ¿Vale? A ver. Valor en oro. Vale, este anillo lo vendemos. La rosa de sangre, tío. Esto no me ha... duración 10 turnos, lo pone aquí, tío. Pero nos puede servir si necesitamos un punto de ingenio o de memoria o, bueno, alguna historia. Eso me lo guardo. Amuleto de la rosa. Un amuleto sencillo, lo podemos vender. Sí. Esto se puede vender. Granadas de humo. Vale. Pues se saca un poquito de pasta, no está mal. Vale, me vale así. Vamos a ver. El arco, Ifan. Not in any mood to talk about it. Vale, y ahora voy a coger mi armadura que tenía una ranura de runas con esto. Vale. Y le vamos a poner a Ifan ese extra de runa 24-29. Y ahora es... Sube 3 puntos. Nice. Y vamos a ponernos la habilidad. Esta era de geomante. Esta era buena, no lo había aprendido todavía. Tengo invocación. Esto, por equipo.
among friends. Never forget it. Vale, pues... Vamos a ver un momento... Las habilidades... How you holding up? Not in any mood to talk about it. A ver, proyectil balístico lo tenemos que poner. Es este. Lo podemos cambiar, pues... por rebote, que es menos útil. Y primeros auxilios. Es más útil que este, tío. Ya me pondré el otro. Vale. De momento lo voy a dejar así. A ver si encontramos alguna habilidad de polimorfismo guapa, tío. La más chula que las que tenemos. ¿Este quién era? Pregonero Togrov. Cuéntame las últimas noticias. La guerra, el obispo, la reina. A ver la guerra, ¿qué pasa? No pinta muy bien para los lagartos. Se dice que la orden divina va a arremeter contra el antiguo imperio y además con toda su furia. ¿Seguro de lo que les pasó a los elfos? No. Cuando arreas con la niebla letal no hay nadie que quede en pie. Para decir que te interesa saber más sobre el destino del obispo. O sea, nosotros. O sea, el maestre Raymond es el que puso en el patíbulo a Siva, ¿no? A ver, dime cosas sobre la reina. La reina enana. Gastinia, la justa. Here's 20 or so noble gentlemen. No one knows what they did wrong, if anything, and she has them stripped and whipped all the way to the execution grounds. Didn't even give them the dignity of the sword, no sir. Had them all hung, real slow like. You ask me, and I say she's mad as a mink with its tail on fire. Queen or... Este es el de antes, ¿no? Yo recuerdo que estaba la fábrica esta del puerto, o donde el astillero o lo que sea esto. Era esto. Driftwood Fishworks. Factoría de pescado, eso. Veía que era algo de fábrica. Harriet y Ben. Estos chavales, ¿qué les pasa? Hello, mister. Hola. The little boy looks at you. He picks his nose. You be careful. My daddy's a magister. Ten cuidado tú. No, he's not. His daddy's a fisherman like most daddies around here. Decirles que eso no es nada, que tu papá es un dios, seguramente. They stare at you in disbelief. Then they start laughing. You're weird. Intentan ver, con tanto mirar fijamente al agua. We're waiting for our friend. He went for a Hostia, swim. una misión. Be back soon. He went swimming all the way to Fort Happy. Al fuerte de la alegría. Fort Joy? A Fort Joy. That's what I said. Fort Joy. He's gonna find his mum and bring her back. A buscar a su mamá y a traérsela otra vez aquí. A ver si es el niño que tenemos que salvar. Decirle que sospecha que su amigo no va a volver. Decirles que su amigo tiene que ser muy fuerte y muy valiente si se ha ido a buscar a su mamá de esa manera. That's right. I think he's an idiot. And when he gets back, I'm going to tell him. A ver, ¿qué misión es esta, tío? Busca al niño que se fue a nadar. No me acuerdo de esta misión. Niños. Esto, liderazgo de los maestres en Maderiva. Vale. Eso no sé si tiene que hablar ahora o luego más tarde.
Comerciante brío. Vale, ¿qué tienes? Pues de todo, ¿no? Tiene de todo esta tía. Es que valen mucho dinero, ¿eh? Bueno, como estas no me interesan, vamos a ver a otro. De momento, no me interesan de momento. Bueno, aunque espérate, a ver si hay alguna de curación. Esta, por ejemplo. Onda curativa, va curando a uno y luego ese va curando a los aliados cercanos. Bueno, vete curación. Es lo que necesitábamos. Explosión invernal. ¿Cuánto vale? ¿Dónde está, coño? Lo he perdido de vista. Aquí. 1000 pavos. Vale. Tenemos 2400. A ver. Me vende de aquí de polimorfismo. My word, but you do look exhausted. I bet you could use a touch of magic. Have at it. Got yourself situated. Son estas, ¿no? Vale, a ver si hay alguna interesante. Es que buena esta, tío. 2697. Única. Por lo que tiene, ¿eh? Joder. Amor Dogan. Una barrita de origen ninano elaborada con madera de maderiva y rematada con tiras de cuero procedente de arcos. Transmutación del terreno. Establece dos zonas circulares. Intercambia las superficies y las nubes. O sea, si por ejemplo hay agua, la intercambia por rayos. Y si hay fuego por agua, o no sé. Algo de eso, ¿no? No sé. Y creo que lo voy a usar poco, gastarme el dinero en esto. Patas de araña. Te salen patas de araña de la espalda. Puedes crear superficies de tela de araña para enredar a los enemigos. Al caminar por telas de araña, en vez de sufrir enmarañado, recibirás acelerado, incompatible con alas. Hostia, está guapo esto, ¿no? Injerto de piel. Restablece todas las recargas. Elimina quemado, necrofuego, envenenado y hemorragia. O sea, todas las recargas. Si por ejemplo, aunque tenga 5 o 6 recargas, cada la habilidad la recarga. Vale, es que va con fuente. Pero claro, como tenemos purificar, a lo mejor puedo extraer fuente a los enemigos. De todas maneras, hay otra habilidad que me la dará Raleigh también, que es la del vampirismo, se llama, más adelante. Es para quitar fuente a los enemigos directamente. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Vamos a ver. A esta medusa la tenemos. Invocar mancha de aceite. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Your fish stinks of the void. What kind of rat would sell such filth? Lo que pasa es que no tengo... No me interesa porque no tengo la build de invocación, entonces... No sé si tendría que poner mi invocación, tío, también. Keep talking, dwarf, and you'll end up eating sawdust from a cell floor. La osa de fuego... Es que las invocaciones de este juego son es lo mejor. Vale, injerto de piel está muy bien. Pero muy caro. A ver, voy a pillar esto. De momento. Y ya vamos viendo, gente, porque... Espera.
I'm all right as long as I don't think about it too much. Y ya, ya iremos viendo, gente. Friends. Never forget it. Este tío de aquí no se va a ir. Yep. Este tío de aquí no se va a ir. O sea que... ¿Dónde está? Patas de araña. I don't come visit your ton. Who will? Wouldn't you like to know? Nothing. We both are everywhere. Keeping it together, Bree. Voy a quitar esta y voy a probar esta, por ejemplo. As long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Vale, yo creo que hemos hecho aquí un tour ya por el mercado. Así que ahora ya vamos para arriba. Vale, esto es lo de los maestres. Y lo de la casa de Siva es esta. Niño, niña, niña. The Meister's back. The Meister's back. She doesn't feel like playing, but Vale. Lo del niño. ¿Dónde estará el niño ese, tío? Perdido. Vale. The Meister sits slumped in a chair, looking around the room as she works her shoulder with one hand. It looks like it was dislocated by the gallows. Damnable red cloak baboons ransacking my wardrobes, as if I would keep ancient valuable secrets in a pile with my unmentionables. She takes a deep breath, and with a twist, a click, and a screech of pain, she shoves her shoulder back into its socket. I swear by the seven, if we did not have more important matters to attend to. Reaching across the table, she pulls a bowl of hot water towards her and fishes some bandages, a needle, and thread out of a box. She slowly starts to tend to her wounds. At least the barbarians were unable to club their way into my vault, so everything you need should be safe. Espiar no suele considerarse de buena educación dar las gracias a quien te rescata. No, hombre, no digas eso. Preguntarle qué es lo que necesita exactamente, mirar cómo se venda despacio un corte que tiene en el brazo, preguntarle por qué la mandaron al cadáver. ¿Qué pasó? Apparently I had a claw in murdering their darling divine-in-waiting Alexander. Vale. The Meister wrenches the bandage, pulling the fabric tight against her wound. She winces before tying it off in a neat knot, but you can see the red stain already spreading across the fabric. Never mind that. That I was here the entire time. Apparently my cunning transcends time, space, and common sense. ¿Se supone que la han rescatado? ¿Alexander? Hostia, no me di cuenta de eso. Creo que sí, ¿no? Con lo de Dalis. El asedio de Dalis. Ser con incomodidad. De hecho, tú eres la razón de que los maestros estén buscando al asesino de Alexander. Meister Siva freezes, her eyes locked on you, her claws mid-swipe, cutting a new stretch of bandage. Why on earth should I have thought anything else? Not that I was sorry to hear about his death. I doubt my grin helped matters during the interrogation. Ahora que está libre podéis avanzar, no tienes tiempo que perder. Gruñir y qué es lo que tiene que hacer. Preguntar si no se le está olvidando algo, como por ejemplo esa palabra que rima con falacias. Gracias. La primera. Enthusiasm? On a weekday? My word. We shall begin once we have the tools we need from my vault. You may have been chosen Godwoken, but becoming divine requires more than a supernatural pat on the head. Come, Godwoken. It is time to see just how awake you are. Fortunately, the magic. Vale. Kindly remove that painting from the wall. Había que retirar el cuadro este de aquí, creo.
instructions will your talent for following simple instructions fills me Entrada with secreta. wonder and pride. Push the button. Now kindly go to the vault and enter the combination. I shall call it out as you go. La combinación, no me he enterado. Espérate, aquí salía las conversaciones. ¿Cómo que local chat? Si no estoy jugando online. ¿Qué dices, tío? Te has fumado. Vale, los diálogos. No, tío. Ah, pero no entiendo por qué no salen los diálogos. Ah, están aquí más para abajo los diálogos, ¿no? Yo qué sé. Pues o hay que mirar arriba del todo. No. No, pues no entiendo esto. El hijo contra el padre. Muerte en las tierras de los elfos. Un dramático relato basado en hechos reales. Lucian el Divino y su hijo adoptivo Damian. Vale. La historia ya no la sabemos. Lore, 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 lore. El libro contiene las descripciones de varios artefactos mágicos prohibidos por la orden divina. Al pasar las páginas te fijas en una sección sobre los siglos de la resurrección. Estas estatuillas imbuidas de una antigua magia permiten a su portador volver a Riverón después de la muerte. Hazañas de los cuatro. Las hazañas de los cuatro, sabed de los poderosos héroes de Maderiva y las hazañas que debemos agradecerles. Garrick, el humano que masacró a los nigromantes que se alimentaban de los muertos de Campo Pétreo. Broadley, la enana que derrotó a los demonios que infestaban los grandes bosques. Vidia, la lagarta que sometió a las extrañas bestias que surgieron de las antiquísimas cavernas al este de Maderiva. Aya, el elfo que defendió a los granjeros que alimentaban Maderiva contra el acoso y misericordia de los bandidos. Esto lo estoy leyendo porque es una misión. Son inmortales gracias a sus hazañas. Los instrumentos de sus victorias descansarán allí donde aniquilaron a sus enemigos. Nos lo encontraremos en el cementerio, porque hay un cementerio. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo derrotarlo fácil. Pero bueno, ya lo miraremos. Granada del amor. Oh yeah, ¿y este pedazo de libro? Historia de los 7 dioses. Vale. De troll. Cositas sobre los troles. Hostia, qué largo esto, ¿no? No, te hablan del veneno aquí. Se curan con veneno, creo. Son vulnerables al fuego, lo que no deja de venir bien. Necesitarás una antorcha para encontrarlo. Es que nos vamos a encontrar trolls por ahí. Ah, no, usa el veneno contra ellos si quieres bloquear sus capacidades curativas, para que no se curen, porque se curan toda la vida, tío, los cabrones. Vale. Buenos consejos. Botón. Los orígenes de Lucian. Creo que de momento ya sobraría, ¿no? Cógete un estofado de carne. Pico. Con fundamento. Espérate. A stone door lies flush with the floorboards. Etched whorls in the granite frame a delicate rotary dial. Gleaming under the dim light,
The metallic dial almost seems to wink at you. Ah, vale, que me lo va a ir diciendo ya, ¿no? La combinación. Vale. Taking your time, you carefully enter the combination. The metallic sounds of the tumblers falling within the mechanism. Sí, que sí. Follow me. Va para abajo. Un poderoso despertar. Vale, ya estamos aquí. Feel free to look about while I catch my breath. Come speak to me when you wish to proceed. And try not to break anything in the meantime. Vale, voy a echar un vistazo. Aquí tenemos fuente infinita. Vale. De momento yo no tocaría nada porque tenemos que... Bueno, que va a pasar algo y luego ya vamos viendo. Poco a poco, vamos a hablar con ella. The Meister is examining her wounds, prodding at this, wincing at that. Her face seems grim as she turns to you. Do you know what it means to have the power of the divine, Godwoken? Es que supone poder hacer cualquier cosa que te apetezca, tener una responsabilidad total hacia los demás, poder para hacer el mundo un lugar mejor. Esa. And you in your infinite wisdom would know what is better? You would judge your enemies without prejudice and make decisions that could hurt your own for the greater good? No. Becoming the divine means taking on the power of all the gods and the responsibility for all the races. Convertirme en un dios viviente. The divine was created by the God gods welcome. to shelter us Un from dios the caminante, void. ¿no? Si lo traduces literal. Al divino lo crearon los dioses para protegernos de todos del vacío. The divine cannot use his power for anything else. Levantar una mano, está claro que algo de poder sí podrás usar para ti mismo, a sentir lo entiendes, a sentir aunque en realidad ya estás pensando en lo que podrías hacer con un poder así, para amar que ya le has dicho lo que vas a hacer una vez el poder se te va a sentir. Sí, señora. Let's see if we can't snatch divinity from the jaws of the void. The ritual itself is quite simple. Raíz negra en el Drop some cuenco. blackroot in the bowl. Añades un poco de sangre, Mix in a little blood. prendes fuego a la Set the mezcla concoction aflame, y luego inhalas el and humo. then inhale the smoke. Quedaros con esto. Raíz negra en el cuenco. Añades un poco de sangre. Prendes fuego a la mezcla y luego inhalas el humo. Ignore any feelings of dizziness, burning in your lungs, or a dire sense of existential dread. They're all perfectly normal, although you will need to sacrifice a little sauce along the way. Everything you need is here. Ingredients in the cupboard. Sauce in the glowing fountain. Ritual in the tome by the bookcase. Even an incinerator. Vale, y esa raíz negra... Es que creo que para hacer el ritual por segunda vez tenías que... No sé si era obligatorio o no. Pero la raíz negra la tengo grabada a fuego donde está, tío. Lo juro, en el mapa, Pero solo hay una zona donde está. Vale, apuntar que sus cortes parecen bastante graves. Vamos a preocuparnos por ella. Vale, quiere que hagamos ya el ritual. Voy. Venga, va. And do not lose anything. These ingredients are rare indeed. Vale, vamos a empezar. I'm not hiking back out to the cloisterwood to fetch you more. Vale, Adalid de los dioses. Primero... Ingrediente. Buscar los materiales que necesitas para completar el ritual. Vale, la raíz negra. You gather up the blackroot, obsidian lance, and ancient bowl, and kick the door of the cupboard closed. Vale. Ok. Y más de los escribas. A la saga. De los orbes de la fuente. Pergamino, epidemia de fuego. El molotov. El molotov. Libro.
Acciones. Vale, vente para acá. ¿Esto para qué era, tío? Luz. Potencia de tierra. Vale, aquí está el cuenco. Notas sobre la ascensión. La magistra Siva me pide que registre mi investigación antes de llevar a cabo experimentos relacionados con la ascensión de los ungidos. El ritual en sí es bastante sencillo. Colocar una sola raíz negra en el cuenco ritual. Derramar sangre con un cuchillo de obsidiana. La sangre propia es lo más cómodo. Y echarla sobre la raíz. Prender fuego al contenido del cuenco. Y comprobar que se tiene la fuente necesaria. Inhalar el humo resultante. Más allá de este punto no se sabe nada. Los ingredientes de este ritual no son especialmente inusuales, pero puede resultar difícil obtenerlos. Tengo suerte de que a la magistra no se le agote la fuente nunca, así resulta fácil conseguirla. La raíz negra, sin embargo, es harina de otro costal. La raíz crece en los bosques al noroeste. Te dice una pista dónde está. De Maderiva. No produce veneno ni espinas que la protejan, pero hay toda clase de criaturas al acecho entre los árboles. Lo mejor es agarrar rápidamente lo que necesita y volver de inmediato. Rezo para que mis experimentos aquí allanen el camino de futuros eruditos. O, si tengo éxito, para que cualquiera pueda llegar a ser el igual de los ungidos. Vale. Mira, otro huevo. ¿Será el amigo de Kirito? Vamos a ver. Las cosas. Voy a poner todo. Porque así estará todo aquí al final, ¿no? Eso es. Vale, necesitamos el cuenco ritual. Ah, pero esto no era el cuenco ritual. No. Y tengo que echar esto aquí. Hola. No, no va así. Combinar. Bueno, ahora con tantas cosas me voy a volver loco. Hago en todo. Joder, macho. Esto lo combinamos. Vale, ya tengo el cuenco ritual aquí. Perfecto. Ahora, esto. La daga. Usamos la daga y ya tenemos. Hay que usarla así, ¿vale? Y ya tienen la sangre. Y la sangre... No puedo combinarlo directamente, tío. Combinar con la daga. Vale, ya tenemos el cuenco listo. Solo falta el fueguito. Vale, a ver. Aquí hay que ponerlo aquí. Lo ponemos ahí. En medio. Toma. Y ahora le damos a la palanquita esta que había aquí. A la válvula. Vale, y ahora ya me pego un chute de nube de humo alucinógeno. As you suck the smoke deep into your lungs, your vision starts to swim and cloud. There is an intense pounding in your head, and you can feel the world fading. Retener el humo en los pulmones sin hacer caso al latido de tu cabeza. Va para adentro. As the world fades away, you lose all sense of being grounded. You reach out, but you could feel yourself falling slowly, sinking into the depths of your own soul. Deepest recess of my soul. But it looks like the hall of echoes. Sí, nos vamos otra vez aquí a la sala de los ecos, amigo. A variar. Puto pa'lante, con los de Alicante. Somos nosotros. Bathed in the half-light of these starless barrens, you spot a figure you could only describe as a second self. It looks haggard and weak, its very voice but a feeble echo of your own. My chosen, come closer, so that you may see me. ¿Con quién estamos hablando? You will see when you look me in the eyes. The apparition clasps your face in its shaking hands. You suddenly feel your eyes tingle. Everything becomes brighter, sharper.
Blacks and whites become glorious bursts of color, then fade back into their accustomed spectrum. Blind eyes shine brightly. Speak the spell. Visión espiritual. And see. Vale, y ahora ya podemos ver los fantasmas de todo. Por ejemplo, el toro ese que hemos visto muerto, lo podemos ver. Los maestres que habían por ahí muertos también. O sea, puedes hablar con todos los espíritus que existen. Esto es la hostia. De hecho, tenemos aquí en el menú, la bolsa de regalo, tienes este, si te lo quieres poner, con esta edición permanente. ¿Vale? O algo así. Está por aquí. Esta visión espiritual mejorada. Aumenta el radio de activación de visión espiritual y hace que dure indefinidamente. ¿Vale? Pero indefinidamente. O sea, esto quiere decir que... Pero lo tienes que usar. ¿Vale? Lo usas y... no se quita al cabo de un ratito. Sino que se queda pues hasta que te vayas de la zona o yo qué sé. Vale, lo tengo que usar ahora. Es esto, ¿no? Hambre de ultratumba. Before you stands the god Relic in all his spectral glory. You know me now, don't you? I saved you from drowning. I blessed you, made you powerful. ¿Ves que tiene aquí como 10 turnos? Pues ese mod hace que sea indefinido. Your god-woken soul is my last refuge, my last bastion. May as well make the best of what you have to offer. Lo que pasa es que no sé si todos los mods... A ver, un segundo, gente. Por ejemplo, ese. Porque ese es que es un mod que tampoco es una ayuda que digas tú, oye, voy a reventar el juego con esto. No, es un mod útil. Pero esto si lo aplicas... A ver. Vale, este sí que no te dice nada de los... Espera, voy a guardar primero. Es que quiero comprar una cosa. Porque hay algunos, por ejemplo, este si lo usas, como son 8 puntos de acción en vez de 6. Este es muy útil cuando pasan los turnos, gente. Porque se van acumulando los PAs. La verdad es que deberían de haber puesto más. ¿Seguro que quieres cambiar la selección de modificaciones? Vale. Este no te dice nada de los logros. 7 vidas. ¿Y este, por ejemplo? No. Hay algunos que pone que no se podrá modificar, otros que no, solo pone esto. A ver, ¿y cuál había visto yo que lo de los logros, gente? Este, por ejemplo, restaura los puntos de la fuente cada vez que el personaje de un jugador descansa. Este es útil porque por no tener que estar viniendo aquí a la casa de esta a recargar los puntos de fuente, gente. Por ejemplo. No me dice nada otra vez de los mods. Pero los mods digo yo de los logros. Para resucitar tus aliados muertos no tendrás más que usar el saco de dormir en cualquier momento, aunque no esté... Y esto también. Si no necesitas pergaminos para resucitar fuera de combate. A ver. No dice... Yo creo que es porque ya me lo dijo la primera vez, Empatía animal. Es que hay algunas que no se pueden desactivar posteriormente. Otras sí, O sea, que esta es permanente, por ejemplo. ¿Vale? La de hablar con los animales. Esto es permanente para toda la partida. Y sin embargo... Esta, por ejemplo, no. Las puedes poner y volverlas a quitar. Regateo. Talentos divinos. Los talentos.
Yo creo que es porque, como lo dije la primera vez, lo de que se anulaban los logros. Quería poner esto, lo de que fuese un poquito más rápido. Había como se añadía algo a la barra. Pero es que no me dice nada ya de los logros. Pero yo creo que cualquier cosa que usemos aquí, quítalo de los logros, tío. Y para una vez que estoy jugando con logros, pues quiero hacerlo todo sin esto. La verdad. Hay algunos que son muy útiles. Hay algunos que son muy útiles sin hacerlo más fácil el juego. Lo de resucitar es una chetada. ¿Vale? Tienes que ahorrar el dinero para conseguir los pergaminos o fabricarlos. Eso está bien. Pero por ejemplo lo de la visión espiritual es una ayuda. Lo de la fuente inagotable también. Porque total, hombre, a ver, esa ayuda cuando estás en un sitio en el que no puedes volver. Eso sí. ¿Vale? Pero lo normal es que tú puedas volver porque tienes un viaje rápido siempre. Ah, yes. Just what I needed. I tell you, dying just doesn't become a god. Morir, preguntar qué le ha pasado. The void itself is hunting down the gods, leeching us in ways we never thought possible. Droplet by droplet, we are being drained. We're battling for our very survival. It's a battle we're losing. Decir que tiene que haber alguna manera de salvarlo, afirmar que al esconderse en tu alma te ha convertido en un blanco para todos los vagos del mundo, decirle que no esperabas que fuera un derrotista. La primera. Somos uno. Sí, sí, pesado. Vale, nos tenemos que volver más poderosos. Tenemos que buscar a maestros de la fuente. ¿Eso me lo dirá ahora o me lo dirá Siva? No me acuerdo. Al manantial de la ascensión. No me suena eso. It is a lake, a pool of pure source in which the powers of the seven lie united. We gave them up freely to create the first divine. Each of us donated half of that which makes us gods. To bathe in the lake is to become our chosen. Vale. That is where the road to divinity leads, and you must be the first to reach it at all costs. Vale, espera un momento. Los dos existieron una vez en la mitad de sus poderes, así de sencillo. Preguntarle por qué es tan importante que seas tú quien gane. ¿Acaso no serviría cualquier otro nuevo divino? Decirle que no se preocupe, que tú no pierdes nunca. ¿Pero por qué tenemos que ser nosotros? Y no un lagarto, un enano. El verdadero kit de la cuestión. The void is stronger than ever. A new divine won't be enough. You need to go to the well of ascension, not to bathe in the source of the seven, but to take it. All of it. Only he who claims everything will be everything. The void's doom. This world's liberator. Bueno, hacer una pausa y preguntarte qué les ocurrió a los otros dioses y a los ungidos si haces esto. It's very simple, really. They will either bow to you or be undone. O sea que aceptan la movida, irán. But of course, that is what they are saying to their own god Woken as we speak. We both know they won't bow, just like we both know you will never bow to them. Claro. Only one can become a god strong enough to safeguard our world. One, at the expense of all others. So make no mistake, my champion. Chances are the road to divinity will be paved with dead gods, their blood on your murderous hands. But don't let that dismay you, for these sins will be washed clean by the knowledge you committed them to save all of existence, to save your kin, and your loved ones, and the world they live in. Vale, decirle que quieres trabajar con otros, no con ellos. ¿O acaso necesitas ser un tirano para salir airoso? Of course the ends do justify the means. ¿Y tú lo dices? Life, or the eternal void. If you choose life, you choose the well of ascension. I will lead you there. Vale, tenemos que convertirnos en un verdadero maestro de la fuente primero. And speak the language of creation itself.
Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command Source like only a God-woken can, and wield its most powerful spell. ¿Acaso ya no soy maestro de la fuente? Es decir, que si has de convertirte en maestro de la fuente, sin duda no habrá mejor mentor que él. Por ahí de forma socarrona y decir que peregrinación suena bastante paradójico en vista de tu misión. Decirle que si le apetece puedes seguir haciendo como si fueras a obedecer a sus órdenes, pero que solo tú eres soberano de tu propia alma. No soy maestro de la fuente ya. Vale, podemos llegar a ser mejor. Hay que buscar a los maestros de la fuente, gente. Return to Rivellon and seek out these sages where they dwell. Convince them to share with you their deep-seated bond with the source. Once you have, you may return to me here. Ah, tendremos que hacer otra vez el ritual cuando estemos preparados, gente. Ahora hay que buscar por toda la zona esta de Maderiva a los maestros de la fuente. Creo que solo te hacen falta 3, creo, porque el máximo creo que son 3. Cada maestro de la fuente te va a dar un puntito de estos que tenemos de fuente, lo veis en el personaje. en el avatar. Pero creo que el máximo es 3. En cuanto tengas 3, ya no te hace falta más. Buscar a más. Pero claro, este juego está hecho para que lo tengas que explorar todo si quieres tener el máximo nivel posible. Así que... porque yo ya lo he jugado ya 3 veces. Esta es mi 4ª vez. Podríamos abreviar el suprimir algunas zonas, ¿vale? Pero es que si las suprimes, pierdes experiencia. Es la movida. Es la movida. Es que en este juego es muy importante el subir de nivel. Muy importante. Y mejorar el equipo. Pero mucho. Pero mucho. No puedes imaginar cuánto. Yo la primera partida sufrí muchísimo, ya lo dije. La primera partida tuve que irme a matar a todo Cristo porque con el nivel que tenía no podía avanzar, gente. Era más torpe porque era un noob, gente, pero... Antes de irte, preguntarle qué es lo que te ha hecho exactamente en los ojos. Es la visión espiritual. Por eso, claro, cuando quiero jugar una partida siempre me gusta hacerlo todo. Porque si no sé que luego voy a sufrir. Porque cuando avances en la historia y veas que los enemigos te superan en un nivel, 2 niveles o incluso 3, vas a decir, tú me cago en la hostia. Joder. Bueno, aunque, a ver, por misiones te dan bastante experiencia. Y si son misiones principales también te dan bastante nivel. Para bastantes puntos de habilidad. Pero es porque ya conforme vas subiendo de nivel cada vez cuesta más. Son muchos puntos, gente. A ver, aquí ahora no lo puedo ver así. Pero claro, me quedan 17.000, que ahora este va a ser fácil de subir de nivel porque ahora cada vez dan más. ¿Vale? Pues fijaos cómo está el nivel ya, ¿eh? 22.000. O sea, ahora cuando hagamos el siguiente nivel ya va a costar 100.000 por lo menos. Una cosa así. Os digo que cuesta esto, ¿eh? Y el máximo es 20 aquí. El máximo nivel. Y creo que para pasarte el juego, no sé si necesitabas el nivel 20, pero yo creo que el 18 mínimo, ¿eh? No me acuerdo bien. Y todo depende del final que elijas, porque hay varios finales. Y hay un final jodido. O sea, que creo que la última partida se me complicó muchísimo. De un combate casi imposible. Y al final, cargando partidas en medio del combate y tal, pude resolverlo. Pero me costó muchísimo. O no sé si al final tuve que recular y hacerme... y volver y hacer otra cosa. No me acuerdo lo que hice exactamente. No sé, pero se me complicó muchísimo. Este es el cronista. Este me seguía a todos los lados. A man's
spirit stands before you, clad in scholarly dress. When your eyes meet, he staggers back, terrified. Sweet Armadia, why do you test your chronicler so, haunting me with spirits? Am I cursed? Has the Informa al espíritu de que él está muerto, pero tú no. The chronicler shudders, looking sick to his stomach. Again. This again. I sleep, then I wake, and another piece of the world is gone. The Empress. It was her. It was that armor. I died for it, and now I'm trapped here. I died. Oh, Armadia. Why can't I escape? Why is there never Tiene a un cronista way que quiere out? saber más acerca de él. Me? I archived Rivellon's history. I used ink to immortalize greatness on the page. A lizard empress sought my services. She needed an ancient design restored from a damaged text. She told me the design was brilliant. When the armor was forged, the empress showed it to me, and she trapped me inside. If it wasn't for me, the armor wouldn't exist at all. This is Prometer liberarlo si conoce el camino. If I knew the way, I'd shout until every god heard me. But I have no idea. I simply want this to end. The chronicler puts his head in his hands, collapsing in silent defeat. Oh, vale, me voy. The Meister stares intently at you. Her eyes are tired and bruised, but determined. Ya estamos aquí. Still alive? Gods above, there might be something to you after all. She leans in, her bloody tongue flickering hungrily about your face. Tell me, what did you see? What you know? Los secretos que he oído, que he conocido, no son para los oídos de los mortales. No hacer caso al ardor de tus pulmones y explicar brevemente lo que ha ocurrido. Tu dios oculto en tu interior, tu nuevo poder y los maestros de la fuente. She sighs impatiently as you hack up the last of the green smoke. You can't channel enough sauce. Gods be damned, why couldn't you have a nice simple problem? Finding an orc to dance the hornpipe. Mírala sorprendido, no sabe lo que tienes que hacer ahora. No tomar en serio sus preocupaciones. Tú eres capaz de cualquier cosa, decirle que no es tan sencillo abrir canales hacia la fuente. Indeed not. And ever more difficult when you've been purged. I was a master of source once, but no longer. The Magisters saw to that. The river of my source has been damned. My link to the font from which it flows, severed. So we must seek alternatives. Alas, the only source masters not yet hauled off to Fort Joy or turned into meat puppets are those too dangerous or cunning for the Magisters to contain. Sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn to. Un momento, preguntarle si te está diciendo en serio que tienes que ir a entrenar a las órdenes de hechiceros de la fuente malvados, a sentir, suena peligroso, pero si es lo que hace falta. Frotarte las manos, esto parece divertido. Héroe, apoyar la mano en tu arma. Mejor sería matar a esos desgraciados en lugar de suplicarles que te ayuden. Suena peligroso, pero si es lo que hace falta. Just so. Some of these are quite dark, twisted individuals. The kind of creatures that grew bored pulling Es que nos vamos a encontrar de todo. Seres crueles, seres amables. However, it is the path we walk. No. Seres hijos de puta. No matter what the cost. No sé, me estoy refiriendo a maestros de la fuente. What is asked of you? The Meister doubles over in a violent coughing fit, struggling for breath. After a few moments, she regains her composure, wiping a thin smear of blood from the corner of her mouth. No matter what is asked of you, you must learn from them. Dejar que la preocupación se te refleje en el rostro. No parece encontrarse bien. And you do not seem to be paying attention. Que sí. Sorcerers, evil, controlling your source, saving Rivellon, please. Your focus, your only focus, must be on finding these masters. ¿Dónde puedo encontrar a esos maestres? The Magisters have kept ledgers with all known sorcerers, especially the powerful ones not yet captured. They would be. Ah, vale. Ahora me va a mandar a los registros de los maestres, que es donde está la prisión y tal. Si hubiesen mandado a Ifan, estaría allí Ifan, ¿vale? But do be careful not to get caught. I was there, guest for a time. And I promise you the gallows was the most comfortable part of the experience.
And if their barracks turns out to be as empty as their skulls, just try to keep an ear to the ground. There may still be powerful sorcerers hiding in these lands. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain spreading across her tunic. She hisses in frustration and starts to bind the gash. I wish there was more I could do, but in this condition, I would be more a hindrance than a boon. Godspeed, and remember... Decir que volverás tan pronto como sea posible, desear lo mejor e irte. Agradecer la generosidad de encomendarte a ti su misión mortífera y marcharte. ¿Es un poco sarcástico esto? Bueno, volvemos tan pronto como sea posible. Vale. Habla con Laura. The squirrel seems to be flicking through various scraps of paper, humming and hawing as he goes. Vale. Adalid de los dioses. Vale, hambre de ultratumba. Ah, vale, entonces lo del cronista es esto, gente. Es esto. La armadura del devorador. El espíritu del cronista recuperó el diseño original de la armadura del devorador para la emperatriz forajida, la cual lo sacrificó a la armadura una vez estuvo completo. Vale. Qué lástima la del pirata, tío. Que se nos ha ido a la mierda, tío. Que supongo que podré encontrar a lo mejor las partes que faltan menos alguna. No lo sé. José Kaise, muy buena. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vale, esto, ¿no? Los maestros guardan una lista de los hechiceros de la fuente más poderosos de la región. Tal vez ellos puedan ayudarnos. La caravana destrozada. Corriendo con la manada. A la David de los dioses. Vale. Y aquí estaba este espíritu del aprendiz. The spirit of an elegant elven woman materializes before you. She seems surprised. You can see me. A god woken in my presence. You honor me. ¿Quién eres? I am the Meister's apprentice. I study under her, but I do not learn. I hear tales of the ritual, of what lies beyond. Tarde calor. Llevo toda la tarde aquí encerrado en mi cuarto con el aire. Aquí no salgo. No quiero salir. Calor, tío. Casi 40 grados que hemos pillado, tío. Meister tells me it cannot happen, that I am not God-woken, but in my heart, I know I'm special. I try. I burn the root. I breathe the smoke and it burns me back. ¿De dónde eras tú, Kaise? No air fills my lungs, only fire. When the darkness falls, I cannot cry out. ¿Por qué se arriesgó a algo así sabiendo el peligro que entrañaba? The spirit looks at you regretfully. En la mancha. Uf. Ahí también está bastante frito. It is hard to hear of such power. ¿Y yo qué es and esto? not covet it for yourself. La provincia de Alicante, pero estoy más cerca de Murcia, que hace más calor. Estoy a 30 kilómetros de Murcia. O sea que... tela. Vale, ¿esto me lo llevo, el cuenco? ¿O lo dejo aquí? Cuando tenga que hacer el ritual, creo que lo tendré que hacer. No sé si lo puedo hacer en cualquier sitio. Me lo llevo, ¿no? Es que luego si lo tengo que encontrar entre las cosas... Es que luego lo tendré que hacer. Nada, me vengo aquí y lo hago. Yo lo dejo aquí. Es que si me lo meto en el inventario lo voy a perder. De vista, ¿sabes? Vale. Ahora, visión espiritual. Ahora sale el cronista por aquí. Valdepeñas. Grande Valdepeñas. Suena mucho Valdepeñas, tío. Tratado sobre la humanidad. ¿Dónde está el libro, tío? De los huevos. ¿Esto? No. Este.
Ahora. ¿Esto qué era? ¿Un cofre especial? Oh. Oh. Y con el orbe de la fuente, tío. Esto se podía meter como una runa, ¿no? A ver. Ojito. Vale, tenemos que buscar equipo nuevo. Porque... La armadura del tirano, cuanto me quite una pieza, no vale. Nos crea todos los estados. Por el vino. Puede ser, Valdepeña. Sí, me suena. Puede ser, puede ser. No es que lo haya probado, pero me suena de haberlo oído, sí. Vale, vamos a ponerle a este señor. Bueno, esta armadura le va a venir como anillo al dedo. Loquete. Vamos a ver. Este arco al final lo vamos a vender, ¿no? Sí. Vale. Esta varita de purificar, no sé qué. Esta radeca al final la voy a ver. Sí, la venderemos también. Y este bastón, yo creo que con la palita voy mejor. O sea, esta, como tiene que purificar, me la guardo, por si acaso. Vale, a ver. Esto mejora un huevo. Piroquinético igual, y aparte quemado al entrar en contacto. Hostia, entonces los que no... Madre mía, se queman, tío. La gente que nos dé. Toma. Y esta a mercancía. ¿Cuál es el arma que teníamos nosotros? Ah, vale, vale. Era más tocha, sí. Vale, pues esta... A ver, la voy a vender porque total... Son parecidas y no... Sí, esta la vendemos. Vale. Ah, lo del orbe, lo del orbe, lo del orbe, lo del orbe. Espérate. El orbe, gente. Tiene una runa. ¿Y qué pasa? Pues aquí puedo usar el orbe. Que toca la habilidad purificar heridas en masa. Vale, está bien. Vale. Mejor. Iri, por favor. Me parece cojonudo. Mira, voy a hacer aquí una paradeña un momento y voy a mear. De paso voy a ver qué pasa a Ciri. A ver, que te va todo el mundo. Venga. La potrosilla. ¿Qué le pasa a la potrosilla? Está adelante. ¿Qué te pasa, reina? Arriba. Ay. Saluda al micro. ¿Y? ¿Te como, ¿Que te como la oreja? Ah, ¿me como esto a mí? Me has puesto lleno de pelo. Me has llenado de pelo. Perra. ¿Lo has visto? Estoy lleno de pelo. Está soltando mucho pelo, Cada vez que la lavo, tío. Uff. Empieza a tirar pelo que flipas, tío. Vivo entre pelos, gente. Duermo entre pelos, porque duerme conmigo. Me rebozo con los pelos todos los días. Exagerado, tío. O sea, que si tuviese una novia es alérgica al pelo de perro, madre mía. Vale. ¿Cómo salía de ahí? Por aquí.
Vale, esto es lo de los... El cuartel de los maestros. Esto no sé lo que es. El principio y el final será, ¿no? Que no me salen los mensajes, tío. ¿Eh? No salen los diálogos, tío. ¿Ha bugueado esto? Eso. Proclamación de la orden divina. Let it be known henceforth to each and every subject here and everywhere that... Hostia, que te piso, perdón. Justo él. In the absence of our beloved Alexander, Bishop Divine, slain with malice and injustice by foul sorcerers, as were let fly by the perfidious lizards of the ancient empire, with the aid and abettancy of the treacherous dwarven kingdom, the divine order of Lucian is now led by his son's most trusted intimate and advisor, Dallas, Hammer of the Divine, Savior of the Sorcerers, and new deliverer of the peoples of Rivellon. The Hammer shall take counsel from her most trusted advisors. Hail to the Hammer, 7 times blessed. Dallas leads the order. Lucian will be rolling in his grave. The dead don't care. It's the living who should be fearful. Vale. Alice, la poderosa. Right away. Si salvamos a la madre del niño ese que estaba en el puente, luego viene aquí. Hostia, espérate, se me ha ido la pinza. Siempre se me olvida esto, gente. Uf, menos mal que vino de vez en cuando aquí. Vale. Nada, no hemos perdido nada, ¿no? Solo... Bueno, he pausado. ¿Dónde pausa el vídeo? Bueno, hostia, me llevo un rato, Bueno, no, pero he pausado desde... Antes de salir de la casa de Siva. Aquí al lado. Y de la casa de al lado. Lo de los maestros es la casa de al lado. Vale. No más que me da cuenta, joder. Y por no poner más la cámara así, así no. Me olvida, tío. The Magister startles, realizing there's a stranger in his midst. A ver. What do you want? You can't just come in here as you please. There's Magisters missing. I'm trying to conduct a bloody investigation. Replicar que te importa un carajo su investigación, disculparte, decir que estás de paso por la zona, pero que no pretendías inmiscuirte, pasar por alto su pregunta y preguntar a su vez sobre el fugitivo que ha mencionado. Are you deaf? Your business here now. Encogerte de hombros y decir que estás de paso en Madriva, que simplemente te has perdido. Well, mind your bloody step in future. I've an investigation to carry out, and I don't need any more distractions. Preguntar por la investigación. ¿Se ha mencionado a un fugitivo? Decir que si esta investigación está importante debería involucrarse y dirigirla personalmente. Bueno, el 1. Yes, a vile little tinkerer goes by the name of Higba. 3 of my Magisters have gone missing of late from right here in Driftwood. All signs are that Higba is responsible. El Higba. Preguntar si hay una recompensa para atrapar al fugitivo. Preguntar qué le hace estar tan seguro de que no se equivoca de sospechoso. Sugerir que ese sospechoso debe ser temible si ha podido enfrentarse solo a los maestres. Sugerir que los maestres desaparecidos podrían haber desertado sin más. Vamos a decirle a 3. Hardly. By all accounts, he seemed like just another money-grubbing nobody. He must have caught my Magisters los coge desprevenidos, It's dice. the only explanation. No matter, he'll face justice either way. If you catch sight of that dog, tell me or my men at once. Understand?
There might even be a reward in it for you. Vale, sacar el tema de las desapariciones. Well, do you know Reconocer que anything? ahora mismo no tienes nada de lo que informar. Stop wasting my time then. Vale. Vale. Actualizaciones. Un segundito, gente. Vamos aquí un momento otra vez. Porque quiero ver lo que vende a Magister Siva. Meister. The Meister. Hola de nuevo. The Meister sits slumped in her chair. You notice that some of her scales have dropped to the floor. Hay cosas cutres. No hay nada bueno, tío. Hostia, tiene un montón de oro. Bueno, por lo menos comerciar, puedes comerciar con ella. What news? Can you channel enough sorks? Then why, pray tell? Vale, tío. Creo que iría más rápido viajando al viaje rápido que está aquí al lado. El símbolo ese está guapo, Hola, Y se lo la mano. Ahí estamos aquí de vuelta. Right away. Ah, mira, aquí está la posada esa del toro, no sé qué. Aquí había una misión de un tío cagando, no sé qué historia. Claro, por eso creo que la cojo de dentro. Vale. Y tenemos que ver lo de los registros. De troll. Aquí podía bajar. ¿Puedo subir también? Arco de maestre. Cofre ornamentado. Vale, a ver. I'm on a break now, Yvette. You better not fall asleep on your watch again. Calm down, Brianna. Carver's got his dossier on the sorcerers. Everything's falling into place. All I need to do is watch. ¿Por qué no puedo ver esta espada? Esto si los mataba aquí arriba, creo que los de abajo no se enteraban. ¿Vale? Porque intentar robarles es un poco tedioso. Tengo que ir separándolos e ir a intentar hablar con ellos, pero es difícil, Carver's got his dossier on the sorcerers. Vale. Y la llave no sé dónde está. All I need to do is watch. Maestra Yvette. Head nodding drowsily, the Magister brings her voluminous sleeve up to her face. She sniffs loudly and suddenly jerks to attention, eyes red-rimmed with zeal, and... They won't take me unawares. I'm ready for anything. See? I haven't stepped in. ¿Quién no la cogerá espremida? Al tiempo que te limpias los perdigones de la mejilla. Vigilance! Why whoever's snatching magisters off the street and disappearing them? 6 lost in a week. 6! Need to be ready. Y 2 más que van a desaparecer ahora. Ready to protect. Waving you away, she cranes her neck to scan all around her, jaw clenched and eyes flickering. The Magister plucks the petals from a daisy while muttering to herself in a hazy voice. Awake? Her glassy... ¿Y la otra? ¿Ha levantado? ¿Dónde está? No veo gente. No se ha ido. Está aquí. Oh, great, a citizen. Can't you see I'm on a break here? Decirle que has encontrado una caravana de maestros arrasada fuera del pueblo. What? Oh no. Poor Demori. Go tell Magister Raymond or Magister Julian immediately. They'll raise the alert. Go. Now.
Vale, esta cuando se mueve a lo mejor le puede robar a I'm on a esta. break now, Yvette. You better not fall asleep on your watch again. A ver. Calm down, Brianna. Again? Carver's got Seriously? a dossier on the sorcerers. A ver. Este se ha movido. Me los cargo, gente. Toma por culo. Voy a grabar. O sea, porque cargarte esto todo va a ser fácil, gente. A tomar viento. I'm on a break now, Yvette. You better not fall asleep on your watch again. Patas de araña. Tejer red. Brianna. Carver's got his dossier on the sorcerers. Everything's falling into place. All I need to do is watch. Hala, enredado. Hostia, que aprendió hasta fuego y todo, tú. Loco. Actitud. Me han bajado la actitud, gente. Hostia, yo no me acordaba cómo iba lo de la actitud. A ver, pero lo que ya con los maestros me la suda. Pero no me acuerdo lo de la actitud, dónde estaba eso. No me acuerdo bien para qué servía lo de la actitud. No sé si es simplemente karma o... Pues no sé cómo iba lo de la actitud, gente, sinceramente. No me acuerdo, ¿eh? De verdad, ¿eh? I'm ready. Vale, me queda un tiro, coño. Madre mía, está OP esa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Está muy OP la tía esta, ¿eh? Maestre Brianna. Vale, pues... Voy a ponerla aquí detrás. Aquí en medio. Mierda, me he dado. ¡Ah! No pasa nada. No me curo. Aliento. Pito. Hostia, ha encantado Ivan, tú. Borracho. Qué grande, tío. Toma, toma. ¿Qué hace Ivan ahora? Se le va la pelota y hace lo que le sale de las pelotas, ¿no? ¡Hijo puta! A nosotros no, cabrón. Bueno. Pero ahora la cula. Cabrona. Vamos a petrificarla. Ya, la petrifica todo lo alrededor, tío. Joder.
¿O qué ha pasado? No se ha petrificado ella. ¿Qué he tocado? ¿No le daba a ella o qué, tío? No entiendo nada. Ah, que le ha resistido con la armadura mágica. Me cago en... Estaba pensando en la armadura física. Mierda. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estoy liando un poquito, ¿eh? Ahora sí que está petrificada. Ah, por la superficie, ¿no? Dios, qué crítico, chaval. Porque se ha puesto... Ah, porque tiene regeneración un par de turnos. Digo, se ha puesto salud. Joder, está el palitro que es en medio, gente, no lo ve. Vale. Bien. Ahora por este. Vale. Ahora. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Voy a bajar a ver si pasa algo o no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Aquí no se entra ni Cristo, ¿verdad? De la pelea, ¿verdad? Hola, maestre Bellworth. ¿Está todo bien? Sí, mencionar como el descuido que has oído que aún quedan unos cuantos hechizos de la fuente muy poderosos sueltos en la región. Ah, mira. Keep your nose out of it. Vale. Of course, sir. Right away. Vale, vale. Ah, para arriba. Vamos a ver si esto tenía algo. ¿No tiene ninguna llave? Esta tiene llaves. Vale. No me jodas que no tienes la llave de este cofre. ¿En serio? Folleto de advertencia, folleto de advertencia, folleto de advertencia. Vamos a leer uno solo. Marine, buscaveas y compañeros maestros. No seguís la luz. No hay ningún faro en Madrid. Pues este ya lo había leído yo. Ya tengo uno. Vale, tío. Vale, estos están abiertos. Ropa de cama. No sé si ha sido útil matar a estos. Vale, este es el cofre que hemos abierto. No sé si sale rentable esto que hemos hecho. Espada de práctica de Briana. Espada de bastón aéreo del maestre. Vale, saca. ¿Dónde podría estar, tío, la llave esa, tío? Voy a intentar forzarlo, a ver. Ingenio, liderazgo, iniciativa y esquiva. Y enfriamiento global. Hostia, esto le viene de perlas a Losa, tío. Es mejor armadura.
Legendario y todo. Equipo. Vale, ¿qué es lo otro? Ah, el otro era un pergamino. Esto, ¿no? Enfriamiento global. Vamos enfriando a los enemigos a tu alrededor. Inflige 36-38 de daño de agua. Vale, eso es lo que ha tirado ella, ¿no? Creo que sí. Vale. Esta no estaba para comprar por ahí, ¿eh? No la he visto. Vale, pues ha salido rentable al final. Vámonos de aquí. Ahora para abajo. Los registros creo que estaban aquí abajo, gente. Aquí tuve que matar a la última vez a todo el mundo, creo, porque tenemos que defender a Ifan, que estaba encerrado, creo. Pero ahora como no está encerrado. ¿Puedo leerlo sin robar? Actitud. Vale. No, este no. Guardia silente, joder. Maestre. Hay fantasmas cerca. Los fantasmas pueden rondar por cualquier lugar donde aún les queden asuntos pendientes con resolver. Lanza visión espiritual frecuentemente para encontrar. Vale. Eso se me olvida. Si analizas el vacío debes morir. Hijo de puta. Pero avísame de esto también. Pues nada. Lo mataré. Y a este también. Es lo que hay. No me acordaba de esto. Estamos infiltrados. Proyectil balístico. Este... Aquí hay metros de distancia. 7,3. A ver, ¿cuánto le quitamos? Tiene 74 de barrera. 334. Le quita 80 y pico, ¿eh? Así nada, ¿eh? Bien. Así pillo aquí. Ah, ahora no te muevas, hombre, que si ahora no te veo. Ir a pillar altura para la bonificación. Vale, vamos a tirarle cositas a este. Hostia, es que hay otro ahí. ¿Dónde estaba ese? ¿Ese guardia? No lo he visto. ¡Me ha matado! ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hostia me ha dado, no? El colega este. ¿Y esa hostia? ¿Qué? ¿Qué cojones? Vale, ya. Ay, cada vez que cojo tantas cosas, tío, luego se me cambian las cosas al siguiente nivel. GR. Enredado. Vale. Queda solo un toquecillo. Nah, termina el turno. Principito, mete caña. Vale, bien. A ver si lo derribo aquel. Bien. Vale, ahora Ifan desde aquí arriba puede darle a este. Ah, no me da altura, hijo de puta. No me da bonificación, gente. Pues nada. ¡Pum!
Lo sé. Vale. Tiri, no. Estate quieta, ¿eh? Quieta ahí, te he dicho. Buena chica. Bien, atrofiado. Príncipe rojo. No me jodas, coño. Vale. Ahora lo sé. Vale, bien. ¿Ese no estaba derribado el cabrón? Vale. Voy a quitarme cosas de aquí, tío. A ver. Esta mierda, esta mierda. Esta mierda, esta mierda, esta mierda. Esta mierda. Eso no. Vale. A1, A3 de vida se ha quedado. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que no veo a mi personaje? Ahora. No sé. Está a la vista, tío. ¡No! Vale, dale, menos mal. Pero me había puesto bloqueado, ¿eh? Joder. La lié, ¿eh? La lié, tío. ¿Te voy a usar esto? ¿Bombardero este? Puta. Joder, está en medio del espíritu, no puedo caer. Es un espíritu, hostias. Tiene mucha magia, ¿para qué se la voy a tirar? Ahora se pone barrera, que hijo de puta. Oh, pero es que hay una... Ah, vale, hay una reja aquí. Digo, hostia. Eso no lo había visto yo. Eso no lo había visto yo, campeón. ¿Te puedo dar desde aquí? A ver, espérate, que no lo veo. ¿Qué da, tío? Estoy dando, tío. Sí, ¿no? Sí, sí. Toma, por mamonazo. Hala. A freír espárragos, campeón. Ir y para. Ir y para de hacer eso, que te he dicho. No muerdas eso. Quita de ahí. Eso no. Acá. A morder la mesa. Me tira para afuera. Tira para afuera. Revoltosa.
Ya tenía esto también. ¿Dónde está el que había aquí? Aquí. Dos llaves. La de la prisión y, pues, supongo que la de la celda, ¿no? The spirit keeps glancing back. A difficult task since his shoulders are tense as iron. How can I help? El cronista otra vez. Exigir saber si el espíritu te ha estado siguiendo. I don't have a choice. You're the one wearing those gauntlets, dragging me around this way and that. Vale, es por la misión. I cannot do anything to prevent it. If I knew the chronicler... Vale, siempre aparece por ahí. Vale. Vamos a ver. Ahora tenemos la llave de la cárcel, podemos hacer lo que queramos. Y aquí hay un anillo. Este anillo. Oh, invocar babosa. ¿Dónde? La saca. Una prisión, ¿no? Aquí con libros para leer. Un escritorio y todo. El famoso Huber. Abre clics. Es este. The spirit of an emaciated prisoner is staring down at his own corpse. He shakes his head and lets out an exasperated sigh. Of all the stupid ways to go. Preguntar al espíritu si conoce alguna manera de salir de aquí. Preguntar qué le pasó. Preguntar qué clase de delito cometió para acabar aquí. ¿Qué te pasó? Oh, it was a stupid bloody accident. I dosed myself with some poison to make it look like I was half dead. I figured they'd take me to see a healer and I'd have a chance to escape. Le salió gran amigo. I must have taken too much of the stuff though. Wound up fully dead instead of half dead. Those bastards haven't even moved my body. Vale, preguntarle al espíritu si conoce alguna otra manera de escapar. Best leave that secret for someone who needs it. You can stroll out of here whenever you like. ¿Qué clase de delito cometiste? The spirit scowls at you. I did nothing. Or I didn't do what they accused me of, at least. A miscarriage of justice is what this is. Vale. Todos los prisioneros piensan que les han dado un trato injusto y que alguno tiene que haber que sea culpable. Bueno, me solidarizo, venga, va. That's putting it bloody lightly. Nobody deserves to rot in a hole like this. Vale, tío, hasta luego. Vaya bien. Que te vaya bien, amigo. Ah, que la es para el equipo, gente, directamente. La tengo aquí al lado de la W, ¿sabes? Vale, tío. Como el otro pone aquí abajo. Ah, yo le doy a la I siempre, pero es el inventario completo. Toma seta. ¿Por dónde tengo aquí? Tengo de aquí, ¿no? Estas escaleras de aquí. Vale, guay. Tenemos la llave. Patinio de los sofistas, cuidado, El bueno era ese. Vale. ¿Y en dónde está el camino? Perdí un poco. Aquí había otro camino.
Pero ya que aquí había otra zona de celdas. ¿No la ve? Bueno, parece que esta zona era solo esto. Recuerdo que había unas celdas más grandes que esta. Más gente y todo. Que creo que es donde está el registro ese de los maestros de la fuente. Pero no veo más camino aquí. No veo más camino, ¿eh? Son celdas, celda y celda. Bueno. Pensaba que por aquí había más cosas, pero no. Ah, esto es por si encierran a Ifan, pues nada. O alguno de nosotros. Al menos que por aquí hay algún pasadizo secreto o algo y no estemos viéndolo. Pudiera ser. Ah, esto. Puede ser que sea esto. Espérate. Es esto, creo. Vale, pero no es el sitio que yo busco, ¿eh? Sincero de la fuente más buscado. Mira, aquí está. Sí. Mordus, enano. Se sospechan vínculos con malhechores enanos locales. Visto por última vez en las posibilidades de Maderiva. Este es jodido, ¿eh? Uf. Conocido asociado de Lohar. Buscar en la zona bajo la taberna del Toro Negro. Riker, elfo. Conocido afiliado a los lobos solitarios. Los maestres blancos han ordenado que nuestras fuerzas no se enfrenten a él. Visto por última vez en el cementerio de Campopetre. Ana, la lagarta. Cuidado con su poderosa magia de portales. Vista por última vez acogida por una gran familia en las fosas negras. Almira, humana, miembro del anillo negro. Vista por última vez capturada y trasladada por los maestros blancos. Sagila, elfa, mística ciega. Vista por última vez capturada y enviada a Fuerte del Júbilo. Ifa Ben Mez, humano, asesino de los lobos solitarios. Visto por última vez capturado y enviado a Fuerte del Júbilo. Adenda, sigue habiendo sospechas de actividad de los hechiceros de la fuente en el extremo norte de la isla de Luna de Sangre. De momento la isla en sí está fuera del alcance de nuestras tropas. ¿Sale Ifan aquí? Bueno, son los hechiceros de la fuente más buscados. A ver, muchos de estos son maestros de la fuente. Ahí estamos. Ahí estamos. Otros hechizos de la fuente pícaros de la región. Y ahora los hechizos de la fuente que pueden ayudarnos a dominar nuestros poderes. Aquí están. Son estos 5. Vale. Los maestros desaparecidos. La sesión de maestres. Investigación terminada. Y mira al maestre Carver. Alguien ha estado matando a maestres. Podríamos poner fin a la investigación. La investigación de Carver. Esto creo que se podía investigar en las cocinas del Toro Negro. A ver. Y esto pues nada. Mortus. Riker, que está por el cementerio. Hanna. ¿Dónde está Hanna? No me acuerdo. El abogado del diablo. Vale, este creo que sé quién es. Sí. Y la recompensa es Sagila. Vale, pues nada. Hay que ir investigando. Sí, no muerdas eso, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, Ciri? ¿Qué estás haciendo? Hay que necesitar, cariño. Venga. Vale, seguimos. ¿Por dónde vamos? Entonces. Maestre Carver. Ah, pero esto es la investigación, ¿no? Vale. Maderiva. Niños. Liderazgo de los maestros de Maderiva. Vale, aquí podemos preguntar. Aquí. El gallinero. Caravana destrozada. Casa de la guardiana del puente. Aquí podemos volver ahora porque podemos ver los espíritus, ¿vale? Y la excavación de Mordo. Mira, Mordo es uno de los que podemos conseguir
Puntos de la fuente de estos. Las fosas negras, también hay que ir allí. Reposo de Raike, esto por la parte del cementerio. Si vamos a esta parte, podremos acceder a la zona esta, de donde está la madre del niño. El aserradero del bosque, por aquí cerca está lo de Sahila, los elfos y todo eso. Y aquí estaba la isla. La isla sangrienta. Vale, voy primero un momento aquí abajo. Aquí. Aquí podemos tener una conversación con el maestre blanco, creo que era. Maestre Raymond. Y su ayudante, Julian. I'll not lose another day to the tide. The Lord Dread awaits. Its sails billow with Dallas's breath. I'll... The Magister stops, barking orders. He sniffs the air like a predator, turns to face you, the wolf eyeing the deer. ¿Qué tipo tan vehemente? Mantener la calma y despedirte con cortesía. Adoptar una actitud frívola y decir que no te habías dado cuenta de que olieras tan mal. Mirar a su arco y preguntarle a dónde va. I'm going nowhere right at this moment. Nowhere since something crossed my path and oh so very sharply piqued my interest. Tell me, have you ever been strung up by the hands? Your body swinging like a bell's clapper as your bones are being broken with cast iron rods? Humano, suspirar y afirmar que semejante crueldad es impropia de un ser humano. We do cruel things unto others and unto ourselves because we must. He licks his lips. Dry flesh turns wet. See, I'd like to string you up too. Rack you with rods and leave you dangling over a puddle of your own blood and piss. Es intolerable preguntar qué has hecho tú para ser merecedor de tanta hostilidad. Oh, no, that won't do at all. Innocence is a mask that doesn't fit you. I'm very good at what I do, see? I don't even need a source hound yapping at my puedo usar el side. inventario aquí. Curioso. There was a whiff of something in the air when you approached. A current of filth. That is to say, sauce. Best convince me I was mistaken. Que era lío. Por venir aquí. Pero más que tenemos persuasión. Persuadir con fuerza. Acercarte un paso más y susurrar que hace falta tener valor para acusar al mejor buscador de la fuente al oeste de Arx de ser un hechicero de la fuente. He leans in closer and sniffs the air once more. Interesting. So I was mistaken. Must have been ambition I smelt on you, not the magic that dare not speak its name. Very well. In that case, we'll forego the gallows and turn straight to the hunt. The very definition of your order's existence. Seems peaceful here, doesn't it? A quiet day in a quiet town. One wouldn't think these drifting woods toss on dwarf-troubled waters. But they do. Es intrigada preguntar por esos problemas con los enanos, decir que lo habrías querido capaz de ocuparse en persona de unos cuantos enanos respondones. Bueno, a ver. La primera. Consider for a moment the dwarf. What is he? A mule. Luego te puedes poner de su lado, de los enanos. Nosotros ponemos del lado de los enanos, obviamente. There are rats among them, dancing to their rat queen's tune. I need of a rat catcher. Experiencia y te manda. Y orden. Instarlo a que vaya al grano. Si quiere que aceptes el trabajo de exterminador de ratas, vas a necesitar información más concreta. Of course. I must depart post haste. But Tenemos que preguntar a su ayudante que está aquí. A Julian. Stay behind?
but I've my orders. Same as you. Hala, corresponder. Like I said, Julian is staying. And with that, I must be off. No hard feelings about the death threats, of course. How about we part shaking? Te echar la mano y decirle que investigara lo de esos problemas con los enanos. Voy a seguir el juego. Gambri, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Ande, Gambri. Máquina. One last thing. The Magisters here are diligent men and women. A stranger like you may run into troubles with them. Should this happen, just wave this piece of parchment in their eager little faces. My signature will placate them without fail. Acabo de llegar del infierno, pisando lava por las calles. Ya ves. ¿De dónde? ¿Tú eras de ahí? ¿De qué provincia eras? ¿De Córdoba o de Málaga o algún sitio de estos era? De Málaga, Málaga. Aquí hoy también es un día infernal, ¿eh? Casi 40 grados hoy. Pasa que yo estoy con el aire ahora. Por la tarde, aquí metido. Y toda la tarde metido con el aire, ¿sabes? Ahora le daré un descansito al aire. Y luego a la noche, si tengo mucho cacarrón, me lo pondré. The time has come, my stitched-lit lovelies. We set sail. Get on board and man your stations. Levanta, Julian. Tengo hablar contigo. These sacks weigh like lead. It's a disgrace I have to toil like this. I'm a magister, not a damn silent monk. No tenía que hablar con este. The Magister is rubbing the dirt off his robes, none the worse for wear, apparently, from the blast of magic that knocked him off his feet. You, the supposed source hunter. I'd be whining and dining aboard the Lord Dread if it weren't for you. A que te tuvo otra vez yo también. Dice que su superior te dijo que lo informaras a él. Yes, I am very much aware. Wasn't my damned head that hit the floor back there. Has subido de tono, ¿eh? No me gustas. Now answer me. Did you meet with a Magister caravan on your way into town? The hour's Así growing es. late and I'm beginning to worry something might have gone. By the bishop's bones, you saw it? Out with it, man. Decirle que has descubierto que la caravana sufrió una emboscada por parte de salteadores enanos. Decirle que te cruzaste con una caravana al este del pueblo y que la arrasaron los vacuos. Decirle que el lugar estaba sembrado de muertos, maestros, hechiceros de la fuente y enanos, las dos cosas. Vamos a decir la verdad. O místico, describí la escena con detalle. Hasta los muertos temblarían ante la desesperación de la que fuiste testigo. That means source was used, which means some third party must have attacked first. And I've a fair idea who that might have been. Raymond, that old goat, always suspected there's more to the Driftwood dwarves than meets the eye. Hate to admit it, but I think he may be right. Too many things have gone wrong along Reaper's Coast to attribute to bad luck. Magister ships sinking, weapons disappearing, and as you've seen, a caravan attacked and destroyed. Rumor has it the Dwarvian Queen herself is behind these acts of Sigue dando sabotage. experiencia. Hola. That is what I want you to prove. La reina enana, Justinia. Decir que si has de probar estas acusaciones tendrás que saber dónde empezar a buscar, preguntar por qué Raymond y él sospechan que los enanos son culpables. They've always been snakes in the grass. Cheap labor, sure. And hard workers, too. Half of them are their queen's spies. Her eyes, her ears, her poison-pouring hands. You know what Queen Justinia is like, surely? A tyrant and a master strategist to boot. Decir que si has de probar esas acusaciones tendrás que saber dónde empezar a buscar. There's a local thug, Lohar. Está He Lohar. runs an operation out of his hideout beneath the Black Bull Tavern. Será I nuestra suspect siguiente this man parada. of being a spy for his queen. It may be interesting to have a word with him. Find out what he's up to. Where I really want you to ferret around is Reaper's Bluffs, to the west of Driftwood. It's wild territory, remote and hostile, where I believe the dwarves may have set up a base of operations away from prying eyes. Should you find any such place, and better yet, proof that Lohar is working in behalf of Queen Justinia,
You will be handsomely rewarded, I assure you. In that case, go forth. Vale, pedirle que recuerde cuál es tu misión. In short, travel west in search of a dwarf. Should any chance grab it to you. ¿Qué quieres, Ciri? ¿Qué te pasa, reina? ¿Qué pasa? La pobre está encerrada aquí conmigo. Pero es que, claro. Hace mucho calor fuera. Ven aquí, ven. Ven aquí. Y 350 nos faltan a nosotros. No sé por qué Fan tiene más que nadie, no entiendo. Fijaos cómo está ya el nivel, Dios, 138.000, tío. Buah. Vale, vamos a viajar aquí un momento y vamos a la caravana. O bueno, no. Desde aquí llego antes, creo yo. ¿No? Sí, ¿no? Aquí la caravana, ¿no? No, esto es lo de los pollos. Vale, pero la caravana está por aquí abajo, ¿no? A ver. Aquí. Vamos a tirar la visión espiritual. ¿Por qué tengo yo las dos pirámides, tío? Si yo las había cambiado, ¿no? ¿No? ¿Qué tenemos las dos pirámides? La roja con el rojo. No entiendo esto, pero bueno. Vale. Lo que yo dije, puedes hablar hasta con el toro. Do not doubt, our divine order will prevail. I'll show you. Lohar's boys are no match for Magisters. Take that. Claro que esto fue una emboscada de un tercero. No se pueden pegar, tío. Step back at once. History will remember you Reds with more venom than even the Black Ring. Tú, habla. History is written by victors. The spirits of a Magister and a Dwarf are locked in ethereal combat. Their vicious blows make no impact, yet they struggle on. Mid-snarl, the Dwarf spies your presence and staggers back to address you. Sorcerer, you must hate the Reds as much as I do, eh? No me caen muy bien, la verdad. Sacudir la cabeza, los maestros solo son peligros si les provocas. Bueno, no me caen muy bien, la verdad. Rightly so. Reds had sorcerers locked up tight in that caravan, and you know where they were sending them. You look like you've been there yourself. The Magister lunges for the Dwarf, his exasperation clear. Hannah, you saw it with your own eyes. You know Sorcerer's Law, Voidwoken, and you know we'd all still be alive if you hadn't attacked our caravan. Vale, decirle a Domuri que le hablaste a los maestros de Madrid sobre la caravana destrozada. Vale, decirle que te compraste que por aquí los enanos sean tan amigos de los hechiceros de la fuente. Decir que no es cadáveres de hechiceros de la fuente. ¿Dónde están? Prefieres hablar con los vivos en vez de los muertos. Marchar. Bueno, a ver. Me complace que los enanos tal. Not to flip your flops or nothing, but 'tis more that my boss Lohar is against magisters than for sorcerers. Vale. You know what I mean? The Magister snorts in disdain. Lohar, I should have known. Sorcerer, if you want to stay alive around these parts, you'll stay far, far away from that walking vermin. Though, on the other hand, maybe you should go stand near him. Maybe the Voidwoken can take him out where we failed. Decirle a Domuri que le hablaste a los maestros de Madrid sobre la caravana The destrozada. Magister's shoulders collapse with relief.
His burden lifted, his spirit slowly fades to nothingness before your eyes. We try to help your kind, and you'll help those that enslaved you? You're a wrong un and no mistake. Hello. I've little to say to one who parleys with magisters. Yes, indeed, that Ah, would be you. vale. Hostia, ahora no habla conmigo, tío. Nada. Bueno, pues hablo con otra persona. I've little to say to one who parleys with magisters. Pues la acabo de joder. Bueno. ¿Y este? Doubled over in agony, the shivering Magister spirit mumbles to himself. Noting the attention, he straightens, revealing insignia spelling Kinnet, and a jagged wound spilling his innards upon the ground. Permitir que te toque sentir su fuente bombeando en tu corazón. Vale, es que podías darle la fuente a los espectros, pero como tenemos fuente no me hace falta. Bueno, voy a hacerlo a ver qué pasa. You become Kinnet, his memories flooding over you and replacing your own. Warmth, comfort. You are Kinnet, playing cards with your mates in a cozy barracks. You stagger to tipsy attention as a white-clad magister commands that one of your troop seek a lost caravan. It's a one-man job, a job no man wants. Your sly-eyed troop leader holds out straws to you and the others. Who will investigate? La paja de la izquierda. You feel the short straw and hear them shout, Kinnet! You know what that means. A lonely traipse in the cold dark. You dawdle and grumble all the way, sobering as you find the overturned caravan. Massacre. Your lantern reveals ravaged corpses in every direction. Inhaling sharply, you smell a thick black stench you remember secondhand from the few void-woken corpses your troops have found. Levantar tu farol, el farol de Kinnet para examinar los cadáveres. ¿Quiénes son los muertos? No. Kinnet's tears fall from your eyes as you recognize his beloved weapon master, lifeless. A dark thicket rustles to your left. A claw rakes savage stripes across your guts. As Kinnet dies, all goes black. Staggering back from Kinnet's deathly grasp, only your own blood now pumps through your heart. With your living eyes, you see him trembling in front of you, desperately holding out 3 straws. Místico héroe, marcharte. Místico, acercarte y tocar la frente de Kinnet mientras tu fuente fluye. As your source flows into Kinnet, the straws in his hands disappear. He weeps with relief as his wound disappears in turn, and he is restored to the model image of a strapping young soldier. He looks around, then looks at you, and then he smiles. Smiling broadly, Kinnet fades away. Hala, hasta luego, primo. Es el cronista. Cuerpo del enano. Ah, pues este ya no quiere hablar conmigo. Nada. The bull lazily chews non-existent cards. Espíritu animal. Logro desbloqueado. Pero rumia con pereza un alimento inexistente. Vale. The bull lazily chews non-existent card. Well, guess I should have seen that coming. Preguntar al toro si ve el futuro. Preguntar qué vio venir. Dying, of course. As soon as they sent me pulling that there wagon, I should have known this was how things was going to end. Of course, I can see the future, and I did see this, but I honestly thought I was sleeping. Ofrecerle tus condolencias. Nice of you. It's not so bad so far. Sure don't miss pulling wagons. ¿Ves el futuro? You sure you want to know? ¿Quieres conocer tu futuro? All right. Here is your future. The bull shakes itself, swallows the card, clears its throat. You're gonna die. Vas a morir. ¿Cuándo? Let me think about that now too. Yeah, soon. Pronto. Maybe. The bull shrugs. Here. I don't suppose you could do me a favor and unhitch this here harness so as I can make my way to the Acercarte y desenganchar el arnés espectral del toro. The bull nods its thanks and gently fades away. I knew you'd say yes. Hala. ¿Y este qué pasa? Porque este se ha quedado aquí. I've little to say to one who parleys with magisters. Yes, indeed, that'd be you. ¿Era gilipollas?
I've little to say to what... Pues que te den por culo. Lo normal. Hostia, es que era una treta, hombre. Todo el capullo. Vale, vámonos de aquí. Espérate. Los Riker es que habría que dejarlo para más adelante. Bueno, a ver, Riker te manda unas misiones. Primero. Vamos a ir primero aquí. Aquí. No. Espérate. Vamos al toro negro. Que aquí hay misiones y cosas. ¿Vale? ¿Esta tiene algo que decir? Magister's dropping left and right. Can't say I'm shedding any tears. Vale. Sé que aquí detrás había una movida, pero creo que eso es luego. Yo puedo entrar por aquí también. Vale, aquí está. Occupied! Oh, unholy hells! ¿Estás bien? Do I? Oh, it's what I get. Bloody tainted Estafado stew. contaminado. Es que esto hay que tomar nota del estofado este. Preguntarle en voz baja a qué se refiere. ¿Estofado contaminado? Makes a little no. Un poco de pescado a mi estofado. Bloody mackerel must have been tainted. Nueva cagalera, sí, sí, sí. Save me, Lucian. Estofado contaminado, te da la receta. Vale, vale. Es que esto es para una misión que hay que hacer. ¿Vale? Este tiene una misión también, el Garban. Aquí, bueno, aquí van las misiones. De aquí planta arriba, la planta abajo lo de los enanos. Hay una arena, hay de todo aquí. O sea, aquí un trovador. Vamos a guardar aquí, lo dejamos ya, tío. Ya está bien. Ah, espérate. Este juego ocupa mucho espacio, tío, en mi documento, ¿sabes? Tenía 1 giga, tío, de partidas guardadas, tío. Estuve borrando el otro día. Esto por comer el kebab. Hostia, pues yo me voy a comer un kebab hoy, que hoy toca. Hoy es sábado. Hoy me voy a comer un kebab entre pecho y espalda, tío. Me apetece. Pues nada, lo dejamos por aquí. Ya está bien. Oh, ¿qué sí, Ciri? ¿Qué te pasa, guapa? Ay, aquí estamos fresquitos, Ciri. Estamos fresquitos. ¿Te quieres ir? ¿Qué haces? Bueno, gente, lo dejamos por hoy. Espero que hayáis pasado un ratito. Os mando un besazo enorme. Mañana más. Saludos. Chao, chao.